vienen días complejos, estamos en días complejos y estas borrascas tan destructivas como las que estamos viendo. Y eso creo que tiene mucho que ver con ese gran acuerdo de país que necesita España a una realidad climática que claramente es diferente ante una realidad completamente nueva, desgraciadamente, como es la realidad climática. Este es el discurso hoy del presidente del Gobierno, mientras que tenemos a Abascal hablando de políticas climáticas que no proceden, hablando incluso de terrorismo climático y barbaridades de este tipo. Tenemos al presidente todo el rato con el rollo este del cambio climático. Terrorismo climático, y hay que hablar con claridad. No es ciencia, es ideología. ¿Cómo lo veis? Este es el debate que se plantea mientras entra otra borrasca, mientras hay localidades donde sigue el agua como si fueran ríos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Manuel Rico, Pepe Trigueros, ingeniero, ¿cómo lo veis? Y este discurso, el discurso político es lo que os pregunto. Vamos a ver, yo creo que hay de verdad un consenso bastante amplio en la comunidad científica sobre que hay un cambio climático, y no solo en España, en la comunidad científica mundial, de que hay un cambio climático que se ha producido en los últimos años evidente. Yo creo que cualquier persona que tenga más de 40 años lo sabe por experiencia propia, porque si uno recuerda cómo eran los inviernos en su infancia y cómo son ahora, ya no hace falta incluso recurrir a la ciencia, puedes recurrir a tu propia experiencia. ¿Que hay negacionistas? Bueno, hay negacionistas y también lo sabía de la vacuna del COVID, etcétera. Pero yo creo que es evidente que lo que está ocurriendo obedece a un cambio climático profundo, porque no solo ocurre en España, insisto, hay fenómenos meteorológicos extremos en muchísimas partes del mundo. Es que, ingeniero Trigueros, las imágenes que estamos viendo de cómo corre el agua por las calles como si fueran ríos, de gente instalando sacos en las puertas, colocando también pasarelas para poder circular, días después entra otra borrasca. Esto está habiendo temblores en Grazalema, en Ubrique, temblores de tierra. ¿Esto es para preocuparse, ingeniero? Es que, vamos a ver, el tema del cambio climático es evidente, es que el negacionismo es un poco absurdo. Otra cosa es que cómo se genera, quién lo genera, sería otro debate, pero que hay un cambio climático es totalmente real. Estamos en sequía, ahora estamos en inundaciones, el anticiclón de las Azores ha desaparecido, parece que no lo tenemos. Es que no se puede negar lo que es una evidencia total y absoluta. Entonces aquí lo único que yo digo es que efectivamente hay que hacer políticas de adaptación al cambio climático, y esas pasan por una emergencia climática. Y yo estoy de acuerdo con que el presidente ha dicho que efectivamente estamos en esta emergencia climática, pero hay que adaptar nuestras medidas a esta emergencia climática. Y la ley de contratos del Estado hay que tratarla en un apartado nuevo que se llama actuaciones contra la emergencia climática, y no tardar 2 años en tomar medidas, porque ahora hay que restaurar un montón de carreteras, un montón de infraestructuras que se han visto dañadas, y hay que hacerlo de una forma como emergencia, sino como emergencia, con una urgencia que esté contemplada en la ley de contratos del Estado. Porque cuando oís ese tipo de discursos de son políticas terroristas climáticas. Bueno, es el catecismo de la extrema derecha, y lamentablemente seguida pues por mucha gente que están de acuerdo y que aceptan estas cosas que dice, por ejemplo, el señor Abascal, ¿no? Pero volviendo a las palabras del presidente de gobierno, cuando dice que hay que llegar a acuerdos, que hay que llegar a consensos, claro, ¿cómo llegar al consenso con partidos que niegan precisamente el cambio climático? O sea, ¿cómo se puede consensuar con alguien que te está negando la evidencia? Dudo que Sánchez apele a llegar a acuerdos con Vox. Sí, pero lo único que... Otra cosa será que plantee llegar a acuerdos con partidos que están pactando con Vox, como el Partido Popular. Claro, pues ese es el final del argumento, querido Jesús. Es que si tú tienes que pactar con alguien, tiene que ser con alguien que esté de acuerdo contigo en lo obvio, que hay una emergencia climática, que hay una necesidad de adoptar medidas contra el cambio climático. Pero si resulta que no tienes interlocutor y que incluso un partido que está llamado irremediablemente a pactar con quien sea, que es el Partido Popular, al revés, pacta políticas distintas con quien lo necesita para gobernar, como es el caso de la extrema derecha, que está en contra de la evidencia científica. Entonces, ¿esto cómo se hace? Uno puede consensuar con quien está de acuerdo, pero no puede consensuar con quien no está dispuesto a admitir la realidad. La realidad es el cambio inexorable desde el punto de vista climático. Permitidme, porque Carmen Osuna está en la zona de Jerez, es una zona especialmente azotada también por las lluvias. Ojo, entra otra borrasca en
las próximas horas. Y estos discursos, que están teniendo apoyo también popular, según algunos sondeos, y elecciones que estamos viendo como Aragón. Marta. Yo solo se me ocurre decir que pobre país el nuestro, que realmente no es consciente de lo que le está pasando y de lo que le va a pasar si no se hace lo que hay que hacer, lo que dicen los científicos que hay que hacer, lo que dice la gente que sabe que hay que hacer. Si nos vamos a dejar llevar por figaredos en este país, pues ya veremos qué pasa con el clima, ya veremos qué pasa con esos acuerdos que necesitamos desde hace tanto tiempo y que siguen sin llegar. Los dos principales partidos, al menos, deberían salvarnos de cosas como estas. Yo creo que negar el cambio climático es negar una evidencia, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Entonces yo creo que ante eso, y fundamentalmente los que desde muchísimo tiempo, hace mucho tiempo vienen preconizando que esto iba a ocurrir, aquí lo que se necesita es financiación, que se financie en infraestructuras para que cuando se produzcan episodios como estamos viendo no causen los estragos que estamos viendo. Y luego hay que llegar a que el mensaje no sea que la gente del campo, los agricultores, lo considere como que es algo que va contra ellos, o sea, que esas políticas frente al cambio climático que son necesarias no las perciban en el campo, porque luego, al final, esos mensajes calan en la gente del campo, lo acabamos de ver. Entonces hay que llegar a hay que llegar a esa pedagogía para que la gente del campo, los agricultores, no lo perciban como una agresión. Permitidme que, por alusiones, porque yo vengo del pueblo, vengo del campo, más que la pedagogía, también parar los bulos. Claro. Tú puedes hacer pedagogía, pero si esparces los bulos, esa una. Y luego decías, más inversión. Pero si hay partidos que directamente están planteando que no se invierta porque niegan el cambio climático. Pero no si llegan a gobiernos como el de Valencia, lo primero que hacen es eliminar organismos que luchaban contra el cambio climático. Pero insisto, vengo del pueblo y lo que han hecho para esparcir los bulos, o sea, hay gente que se cree que la solución al campo es Abascal. Pero se sube a un caballo, se suelta el último botón de la camisa, se graba un vídeo y dice, somos la España que madruga. Hay gente que se lo cree, oye, cada uno se gana el discurso ese, que es cierto que en algunos sectores, no en todo el campo, hay gente del campo que sabe mucho de esto, que están perfectamente concienciados del papel que tienen que jugar ellos en la protección del medio ambiente, en la protección del territorio y en hacer cultivos compatibles con las nuevas exigencias ecológicas de la vida, ¿no? y del planeta. Pero evidentemente al campo llega mucho veneno. Llega veneno ideológico, llega veneno de lengua, llega veneno televisivo, lleva veneno de los medios de comunicación y la gente acaba intoxicada y se queda. Pero también son muy listos, Javier, la gente del campo, agricultores, ganaderos, y también lo viven. Se acaba creyendo, sino impulsando estos discursos de los crecepelos de la política. Pero evidentemente hará falta otro tipo de política, y cuando el presidente del gobierno habla de una especie de compromiso de Estado para luchar contra esta plaga que es el cambio climático, habrá que pedirle también el concurso a los pensadores, a los opinadores, a los medios de comunicación, a todo el mundo. Con lo que estaban barriendo esa gente de mi tierra, sacando tierra y sacando lodo y barro, eso no es ideología. Eso no es ideología, pero eso es cambio climático. Con inversiones se puede paliar, claro, con inversiones se pueden minimizar. Sí, pero yo reitero, inversiones difícilmente las van a hacer aquellos que niegan el cambio climático, esa una. Y luego que niegan los impuestos. En el campo, hay quien habla del campo, el campo igual que la ciudad. En el campo hay gente honesta, inteligente, lista, igual que la ciudad. Ni más ni menos. Claro. Y los bulos pueden calar en el campo y en la ciudad también. Claro. No es que en el campo sean tontos, no, todo lo contrario. Las agendas climáticas son una estafa, como dice Isabel Díaz Ayuso. Es que yo creo que lo que hay aquí es algo diferente. Es más bien una agenda que se está propagando por muchos lugares del mundo, no solo en España, que a mi juicio, en algunas ocasiones, se convierte también en una gran estafa. Marta Nebot, Pepe Trigueros. Bueno, pues otra que se suma al carro porque bueno, como parece que da resultados, que electoralmente funciona, pues vamos a sumarnos a esto, aunque sepamos que no tiene ningún viso de realidad. Yo de verdad que creo que las políticas verdes no son discutibles, que la cuestión sería el cómo. Los cómo deberían ser discutibles y sobre los cómo deberíamos poder hablar todos, y seguro que los agricultores tienen peros y seguro que los tenemos que escuchar y seguro que se puede hacer todo mucho mejor, pero decir que hay que cargarse todas las políticas verdes con la que nos está cayendo, decir que es terrorismo, tratar de paliar lo que nos pasa, tratar de poner soluciones que pasan también por modificar dónde construimos, qué prevención hacemos, o sea, de verdad que es suicida.
es suicida directamente. Entonces, que teníamos un partido suicida en este país en ese sentido lo sabíamos. Que el segundo partido de este país se iba a sumar a eso, no. Yo no me lo esperaba y no pensé que fuéramos a escuchar declaraciones como esta, viendo lo que estamos viendo en Andalucía. Este discurso es previo, el de Ayuso es previo, pero sí que es verdad que muestra que hay quien ha ido diciendo que las agendas climáticas, pues por ejemplo, son una estafa. Pepe Trigueros. Pero bueno, es que no entiendo este mensaje, porque verdaderamente es lo que dice que es absurdo que diga que no hay políticas climáticas, porque además se están aplicando políticas climáticas en Madrid. El canal de Isabel II está aplicando las políticas climáticas como el cambio climático que viene y se está haciendo muchas políticas climáticas, incluso en la agricultura de la Comunidad de Madrid, con lo cual no entiendo, este mensaje es un mensaje de un postureo para no se sabe qué, para sumarse, entiendo, al mensaje de Vox, pero luego después no se aplica porque es inaplicable. El mensaje de Vox en las políticas climáticas es inaplicable en una sociedad del siglo XXI. Permitidme, porque ha habido un derrumbe en Alcalá de los Gazules. María Molero, ¿qué ha ocurrido? Esas imágenes. María, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Hablamos de un edificio de 2 plantas que ha quedado así, desplomado, como dices, en Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Era la confitería del Paseo de la Playa y al propietario de esta confitería le ha tenido que rescatar la Guardia Civil, eso sí, ileso. Los agentes apuntan a que la gran cantidad de agua que ha caído en este punto durante todos estos días, sumado a las vigas de madera de la infraestructura, pues es lo que ha hecho que la estructura haya colapsado y se ha venido, como están viendo, completamente abajo. Y como medida de prevención, los agentes han desalojado también hasta una veintena de viviendas de los 3 edificios que están cercanos a esta confitería por culpa de ese derrumbe, como decimos, en Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Afortunadamente no ha habido heridos. Hay una clave aquí, Manuel Rico. Yo pienso que no es tanto agricultores sí, agricultores no. Los primeros interesados son los agricultores en que el campo vaya bien. Es más bien grandes corporaciones políticas que a lo mejor hay energéticas que ganan un montón de dinero y hacer algo, porque hay quien niega el cambio climático precisamente porque hay lobbies muy poderosos de grandes corporaciones petrolíferas, energéticas, a fin de cuentas. Bueno, absolutamente, ¿no? Quiero decir que hay una parte que es claramente por interés. Y antes comentaba Marta, hay que hacer pedagogía. Ya, pero ¿quién va a hacer la pedagogía? O sea, tú tienes aquí en España partidos que defienden que hay un cambio climático y que hay que actuar. Yo creo que ahí lo que se puede discutir es el ritmo, que eso puede estar en discusión, y el parte del cómo, solo una parte, porque es evidente qué provoca el cambio climático y qué no. Vale, pero la balanza te la va a desequilibrar, seamos claros, el PP. ¿Vale? Porque si el PP al final, como en otros campos, se pone en ese discurso de Vox, en el discurso que acabamos de ver de la señora Ayuso, pues no hay pedagogía que hacer. Bueno, porque la mayoría en este momento probablemente de la población y desde luego la mayoría mediática sin ninguna duda estaría en el otro lado. Entonces pedagogía sí, claro, pero ¿quién la va a hacer? Porque no cae por esporas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde hay que pelear y tener claro decía Marta, pobre sociedad, no, pobre país. Bueno, quiero decir, ¿qué queremos? ¿Qué sociedad queremos en este terreno como en tantos otros? Pues a lo mejor hay que quitarte a los intermediarios, a los partidos políticos. Tenemos, por ejemplo, un ministro de Agricultura, que es un señor que sabe muchísimo de su campo, el señor Planas. Entonces, a lo mejor, te digo, llegados a este punto en el que sí, que ya hay Agenda 2030, etcétera, etcétera, pero viendo la virulencia te tienes que sentar con los verdaderos afectados. Pero los afectados somos todos. Bueno, somos todos, sí, pero efectivamente, pero quiero decir, por ejemplo, en una ciudad sufrimos inconvenientes, pero lo sufres menos que cuando hemos visto en este programa que se te arruinan las cosechas, que se te arruina la vida. Entonces te tienes que sentar con los interesados que te digan, mire, sí, creemos en el cambio climático, pero esto, que ellos te den las sugerencias, o sea, que ellos informarles de estos señores es un bulo, esto es lo que se necesita hacer. A mí no sé si se han reunido con esto. Que las políticas climáticas las está tomando algún científico como Figaredo. No, es decir, las políticas climáticas no las ya, pero que las políticas climáticas no es que se siente ahí uno y decida, pues como Figaredo, esto no existe. Hay expertos y hay científicos pero no aquí, que hace tiempo ya que los científicos han determinado lo que ocurre. Otra cosa será, ¿a quién haces caso, a los científicos o a Figaredo? Es la pregunta, decías. Decía que a ver, que por supuesto que se habla con los afectados, pero que es una cuestión que en esto sí que no hay fronteras.
que obviamente las políticas climáticas hay un consenso a nivel mundial sobre qué hacer y sobre cómo repartir los esfuerzos entre las naciones que han contribuido mucho más al cambio climático y las que no. Ese es un debate que lleva ahí años y que se pelea en las conferencias del clima anuales. Y bueno, y a nivel europeo hay una política muy clara. No es que se siente un ministro con representantes de los agricultores, que también lo tienen que hacer, obviamente. Y también se hace. Una cosa, pero lo que pasa es que aquí hay un intento claramente de enfrentar agricultores con urbanitas y demás, y la cosa no va por ahí. La cosa va de grandes corporaciones que han estado negando el cambio climático porque interesaba y había mucho dinero en juego, y ahora con lo que estamos viendo las consecuencias son terribles. Los primeros los agricultores, que han perdido las cosechas, pues ya ves el agua cómo está. Bueno, pues con estos mimbres, resultado de las elecciones en Aragón, Vox, que tiene la llave, va a depender el Partido Popular de Vox. ¿Qué es lo primero que ha dicho el portavoz del partido de Abascal? Lo primero que piden, denunciar las políticas verdes, tal cual, con lo que estamos viendo, y que no se adoctrinen las aulas y ese tipo de discursos. José Antonio Fuster es el portavoz de Vox, y este recado le envía al Partido Popular si quieren pactar. Estas elecciones fueron convocadas por el Partido Popular para no depender de Vox. ¿Qué pedimos nosotros? Denuncia del Pacto Verde. Cero adoctrinamiento en las aulas. Nosotros, por supuesto que queremos gobernar. Consejerías, vicepresidencia, lo que podamos. Aspiran a entrar en el gobierno y dicen denunciar las políticas verdes. De lo primero que han planteado. Javier Aroca, ¿ante qué estamos aquí? Pues estamos a lo mismo de siempre. Si es que Vox hay que reconocerle la honestidad en su discurso. Es que con esto no quiero decir que yo estoy de acuerdo, porque lo que quiero decir es que Vox no te engaña. O sea, Vox lleva diciendo lo mismo desde hace años. Y cada vez que hay unas elecciones repite. O sea, su lleva diario. Engañando con los mismos años, quieres decir, ¿no? Pues sí. Claro, sí. claro. Porque Sí, si tú no, niegas. pero quiero decir, hombre, no, pero es que la diferencia- honestidad. Espérame, Si niegan el cambio climático, niegan la violencia de género, será. dices honestidad en las mentiras, ¿no? Son las de siempre. En su discurso, creo que lo he dicho. En sus mentiras, ¿no? Y lo vuelvo. Bueno, en sus mentiras, de acuerdo, pero es su discurso. Vamos a ver, el problema, como se ha dicho en esta mesa, es que hay partidos que están llamados a adoptar otro tipo de política, y eso sí nos están engañando. Porque mientras que dicen una cosa, luego practican otra. Todo el mundo sabe lo que quería Vox en Andalucía. Y todo el mundo sabe lo que quiere Vox y lo que quería Vox en Extremadura. Y todo el mundo sabe lo que quiere Vox en Aragón, en Valencia y también en Castilla y León cuando llegue la ocasión. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una minoría importante, cada día más importante, que los votan. ¿Y qué es lo que ocurre luego? Que hay otro partido que necesita a Vox para hacer sus políticas. Y la suscribe. Y ese es el verdadero problema. Por eso digo que Vox no te engaña, dice siempre lo mismo. El problema es el Partido Popular. ¿A ti te extraña que hoy diga Vox que quiere acabar con las políticas verdes? Pero si lo llevan diciendo desde hace 10 años. Por eso yo te digo que Vox, yo te digo claramente, mi labor es verificar, sí te engaña, repite las mismas mentiras, con lo cual sí te engaña. No me metas una trampa retórica, tío. Una trampa, es que acabas de decir que Vox no te engaña, yo te digo, déjame que diga lo que hay. No he dicho eso. Lo acabas de decir. Bueno, también he dicho que no te engaña porque siempre dicen lo mismo. O sea, que a mí no me engaña. Yo sé que lo que quieren es acabar con la Agenda 2030. Yo sé que lo que quieren es acabar con muchas cosas, lo sabemos todo, porque lo repiten. A mí lo que me preocupan son los partidos asolapados. Los que te dicen una cosa, pero después en realidad están pensando otra. Y que cuando le hace falta un partido como el partido Vox, no tiene ningún escrúpulo en pactar con ellos, como ha pasado en Valencia, como ha pasado ya y va a seguir pasando en Extremadura, no como va a pasar. ¿Cómo que no? No han pactado. ¿Cómo que no? Si el consejero de Medio Rural de Guardiola fue un señor de Vox. ¿Ah, no? No hay acuerdo y además el 3 de marzo, que es la fecha máxima para la primera investidura, se la van a tumbar. Que ya ha pasado, porque el señor al que me estoy refiriendo y de cuyo nombre no me quiero acordar, haciendo yo aquí también de manchego, este señor fue el responsable de Mundo Rural en la Junta de Extremadura. Y a pesar de todo, sigue en alianza con el Partido Popular, que es más que probable que llegue a un acuerdo con Vox de gobierno. Y vuelvo a decir, Vox no engaña al Partido Popular, siempre dice lo mismo. Manuel Rico,
yo reitero, Vox simplemente, que de a mí habrá cosas que evidentemente no serán mentiras, pero si se niega el cambio climático es un bulo, si se niega la violencia de género es un bulo, y yo lo remarco porque estoy aquí para dejarlo bien claro. Ahora me he vuelto yo de Vox. No, no estoy diciendo eso, he dicho que es que he oído esto de honestidad y es que es verdad, pero ¿sabes lo que es honestidad? Míralo en el diccionario. Míralo en el diccionario. Creo que estáis utilizando el término Manuel, por favor, honestidad Marta. con dos sentidos efectivamente diferentes, ¿no? Tú te estás refiriendo a la honestidad del fondo de los discursos, obviamente si miente no puede ser honesto, y él se está refiriendo a que no engaña en el sentido de que avisa de lo que va a hacer y no tiene un discurso y luego practica el contrario. Son absolutamente compatibles. Obviamente tú puedes avisar y que nadie se llame a engaño, que era esa expresión tan bonita, tú no te puedes llamar a engaño, pero de lo que están avisando es de algo que es mentira. Por ejemplo, el cambio, negar el cambio climático, hablar de terrorismo o la violencia climático de género. es obviamente mentira. A partir de aquí, yo creo que el gran ganador, en Aragón ha habido dos ganadores de las elecciones, uno es Vox, el otro la Chunta Aragonesista, que yo creo que en los medios de Madrid se le está dando menos relevancia, pero que ha sido muy potente el ascenso, y lógicamente dicen que quieren entrar en el gobierno, pero yo eso quiero verlo, porque en Extremadura también lo han dicho y de momento están ahí, siguen peleando por ello, ¿no? Bueno, claves de lo que está pasando. Ha comparecido Tellado para decir que gana el centro-derecha. O sea, el centro-derecha es el PP y Vox, el centro-derecha. Y está interpretando lo que ocurre en clave nacional. El que ha perdido es Pedro Sánchez, el que gana es Feijóo. Y el centro-derecha, según Tellado, el PP y Vox son centro-derecha. Ahora os pregunto, Tellado. Es evidente que en España hay una mayoría de centro-derecha que quiere mandar a la oposición cuanto antes a Pedro Sánchez. Y esa mayoría de centro-derecha la lidera el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Y el resultado es otra derrota para Sánchez. Pedro Sánchez es oficialmente el mayor perdedor de la política española. Marta Nebot, Pepe Trigueros, ¿el centro-derecha es PP y Vox? Os pregunto. Más allá, el mayor perdedor es Sánchez, dice Tellado, clave nacional. Marta, Pepe. Bueno, Tellado es que hoy tiene un papelón, es que hoy el Partido Popular tiene un papelón. Es que convocaron elecciones en Aragón para no depender de Vox y ahora dependen de Vox el doble. Es que tienen un papelón tal que siguen haciendo campaña electoral, que es lo que han hecho durante la campaña electoral de Aragón, que es campaña electoral a la Moncloa. No campaña electoral a Aragón, sino campaña electoral a la Moncloa. Entonces siguen con el ataque permanente a Pedro Sánchez, al gobierno central, en lugar de hablar a los aragoneses de lo suyo. A mí me gustaría que hoy Tellado nos hubiera explicado qué van a hacer para conseguir de verdad esa investidura del señor Azcón. Que sí, tendrá ahora mismo la lista más votada, pero no tiene cómo gobernar. Entonces que me explique, por favor, qué le van a dar a Vox. ¿Qué le van a dar a Vox que no estaban dispuestos a darle por los presupuestos y que ahora les van a tener que dar? Que nos lo explique. Yo remarco las preguntas y los bulos. ¿Se puede afirmar que Pepe y Vox son centro-derecha? Marta, Pepe. Bueno, lo que está Pepe, claro... Marta, un momento, por favor. Es que yo hago las preguntas y me gusta que se respondan. Porque acabamos de ver a alguien que ha dicho que Pepe y Vox son centro-derecha. Marta, ¿es centro-derecha Pepe y Vox? Yo no creo que sea centro-derecha. Yo creo que el Partido Popular tiene centro, pero que no se le ve. No es el Partido Popular que estamos viendo. Efectivamente, hace muchos años que trabajo con gente del Partido Popular y a ver los hilos, pero no son los que están mandando, no son los que llevan el timón del partido y lamentablemente es los ultras del PP con Vox quienes ahora mismo gobiernan en el centro-derecha de este país. Bueno, Pepe, a mí me dice centro, centro-derecha, ultraderecha. Lo que está claro es que es un bloque de derechas. Y lo que está claro es que el bloque de derechas en Aragón suma más que antes. Antes sumaba 35 escaños y ahora suma 40. Con lo cual hay un respaldo por parte de la sociedad aragonesa a este bloque de derechas. A mí el ponerle etiquetas ultraderecha, derecha, me da lo mismo. El caso es que hay que gobernar con unas políticas de derechas que en este momento, salvo que una parte del PSOE se junte con una parte del PP y formen el gran centro, que a mí lo que me gustaría personalmente. Y ya verás Vox lo que va a hacer. Si hace Aroca, ¿se puede...? Bueno, lo que a mí me gustaría. Aroca se ríe, pero estamos en esto. Para Tellado, PP y Vox son el centro-derecha. Me hace gracia porque uno que algunas veces en su vida ha ido a Alemania y sobre todo ha leído, pues conoce este mismo argumento de hace muchísimos años. Y mira dónde está la socialdemocracia alemana, recogiendo cartón.
pero bueno, no sé, son cosas que se escuchan. Cada uno tiene que hacerse responsable del programa que defiende y el Partido Popular tiene que, primero, hacerse responsable del programa que defiende y del programa también de alianzas. Y lo que está defendiendo desde hace mucho tiempo, incluso confundiéndose, es la alianza y el programa con la extrema derecha. Y después hay un dicho popular, porque aquí no todos somos politólogos, ni todos somos antropólogos políticos, ni esas cosas tan graves que se dicen en las academias y en las universidades. Hay un dicho popular que todo el mundo va a entender, y es que el que pide la convidad la paga. Y el que ha pedido la convidad en Aragón ha sido el Partido Popular, y el que la tiene que pagar. Ya la ha pagado con 2 escaños menos y con menos votos, pero ahora tiene que pagar la convidad de Vox. Y la va a tener que pagar, y se va a tener que comer con papa, otra expresión también que no es de la academia, se va a tener que comer con papa, pues todo lo que le pida Vox, si quiere gobernar. Si no quiere gobernar es otra cosa, pero si quiere gobernar tiene que ser con Vox. Lo que no le puede echar ahora es la responsabilidad a un partido que defiende políticamente cosas absolutamente contrarias en Aragón para los aragoneses, como es el Partido Socialista, por no hablar, por ejemplo, del chat, que en mi opinión el chat es el verdadero triunfador. Sí. Y la constatación de que la izquierda periférica pegada al territorio es la única o probablemente la opción más poderosa para frenar a la extrema derecha. La Chunta duplica, igual que ha duplicado Vox, y van a haber enseguida 2 claves. Una es cómo el Partido Popular ha recurrido a ultraderechistas como Vito Quiles, otra la primera comparecencia de Feijóo hoy. Está emulando todavía a Vox porque se ha puesto a insultar al presidente del gobierno. Lo van a ver enseguida, porque antes, Ana Ibarzábal, el panorama que tenemos es que gana el PP, aunque baja 2 escaños. El Partido Socialista iguala el resultado mínimo, duplica Vox, duplica la Chunta aragonesista. Ane. Sí, vamos a ver cuál es ahora el escenario. El Partido Popular, como tú decías, se queda con 26 diputados, pierde 2 con respecto a los comicios de 2023. El PSOE se desploma a su mínimo histórico, se queda con 18 escaños, 5 menos que en la última cita electoral. Vox duplica su representación, pasa de 7 a 14 diputados. También duplica la Chunta aragonesista, lo estabais comentando, de 3 a 6. Teruel existe, Aragón existe, se queda con 2, se deja un escaño, e Izquierda Unida, Movimiento Sumar mantiene el acta que ya tenía. Podemos y el Partido Aragonés salen de las Cortes de Aragón. Saludamos a Luis Arroyo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, mira, antes de nada quiero que veamos, porque es curioso, comparecía Alberto Núñez Feijóo esta mañana y, entre otras cosas, lo que ha hecho ha sido pues llamar al presidente del gobierno el galgo de Paiporta. Y ha hecho una clave. Las elecciones de Aragón, según él, son las elecciones a nivel nacional. Le ha dado algo de Paiporta al presidente. Decía esto Feijóo. La gente allá no soporta a Pedro Sánchez. Si él quiere seguir haciendo oídos sordos, simulando que libra la guerra de las galaxias, cuando en realidad lo suyo se parece bastante más a Torrente presidente, y no huimos como el galgo de Paiporta, que todavía no ha dado ni una sola explicación de sus negligencias ferroviarias. Lo cierto es que la intervención de Feijóo ha aludido al accidente de Adamuz, ha aludido a la Dana, llamando el galgo de Paiporta al presidente del gobierno. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Está habiendo una competición con Vox o ante qué estamos, Luis? Evidentemente hay una competición con las posiciones de la extrema derecha, no hay ninguna duda. Ellos no son tan idiotas como para no entender que lo que sucedió en Extremadura, lo que ha sucedido ahora en Aragón, lo que va a suceder en Castilla y León y lo que va a pasar seguramente también en Andalucía, es que poco a poco, pero de manera consistente, Vox va haciéndose con buena parte de su electorado. Lo cual tampoco debe sorprendernos mucho, porque Vox es hijo del PP. Vox es la parte dura del PP, son los halcones del PP. En el PP siempre ha habido 2 almas, un alma más moderada, más tranquila, más relajada, y una alma dura, más fascistoide, con formas mucho más agresivas, etcétera, representada por Esperanza Aguirre, por Aznar, por supuesto, que es el padre, y ahora por Isabel Díaz Ayuso, que está claramente dominando el ámbito del PP y que domina desde fuera del PP, desde el partido Vox, ¿no? Entonces, parece que la solución, alguien ha pensado que la solución es hacer gracietas, convertirte en uno más de ellos, invitar a Vito Quiles, insultar,
me gusta la fruta, no sé qué, etcétera, convertirte en un aprendiz de Donald Trump para ver si así conseguimos frenar el desgarro de votos que estamos teniendo, ¿no? el trasvase de votos que estamos teniendo hacia Vox. Bueno, ellos sabrán. Lo cierto es que todo indica que no va a ser así y que finalmente pues el PP va a sucumbir ante esta tendencia que, por cierto, es mundial, es internacional, de un ascenso de las simplicidades, de la idiotez, de la negación de la ciencia, de los supuestos hechos alternativos, del insulto, de la agresividad, del machismo, de una supuesta fortaleza, del odio al extranjero, etcétera, que significa la extrema derecha mundial. Y en eso está el pobre Feijóo, que no acaba de encontrar su sitio, pues intentando ver si resuelve el asunto, ¿no? Yo creo que esto es lo que está pasando. Perdón por las simplicidades de la explicación, pero creo que esto es lo que está pasando. Quiero preguntar a Marta Gómez Montero y a Luis Arroyo, os quiero pedir un titular, si visteis venir que Feijóo y el PP de Feijóo acabaría recurriendo a Vito Quiles, que va haciendo actos en la universidad en contra de la autorización de las autoridades universitarias, justificando el comienzo de la guerra civil, etcétera, etcétera. Si el PP de Feijóo, que decía que había que centrar el partido, acabaría recurriendo a Vito Quiles o llamando galgo de paiporta al presidente del gobierno. ¿Lo visteis venir esto, Marta, o a qué se debe? Marta, bueno, Luis. Aunque en este país desde el lunes pasado ya no se pueden conocer encuestas, los partidos siguen haciendo sondeos internos todos los días y debieron ver en los últimos días de campaña, evidentemente, que sus expectativas se iban a quedar por debajo, ¿no? Lo hemos visto luego en las elecciones. Entonces, pues recurrieron a los símbolos un poco de Vox, a Vito Quiles, a los meconios, pero hemos visto que al final no les ha funcionado, sin olvidar una cosa. Han sacado, dentro de que las expectativas no eran las que querían, que eso es cierto, han sacado 26 escaños, que es un resultado, han ganado las elecciones, y yo creo que simplemente para hacer daño al presidente del gobierno y para hacer daño al PSOE, lo que hay que recordar es el resultado que han sacado, el peor resultado histórico, junto al que sacó Lambán en el 2015, pero no nos olvidemos que allí estaba Podemos, que sacó 14 escaños. O sea, yo creo que no hace falta chanzas, sino simplemente recordar el resultado catastrófico que ha tenido Pilar Alegría ayer en Aragón. Yo remarco a veces las preguntas que las hago, pero nadie las atiende. Yo remarco, ¿visteis venir? Ni nos quedamos con la pregunta que he hecho. ¿Visteis venir que Feijóo, el del centro y la moderación, acabaría recurriendo a Vito Quiles y a llamar galgo de paiporta al presidente del gobierno? ¿Lo viste venir o no, Marta? Un sí o un no, si quieres, y si no, pasa palabra. Los sondeos internos los últimos días les hicieron recurrir a Vito Quiles y a los meconios, y evidentemente querían neutralizar a Vox. No me dices si lo viste venir o no. Luis Arroyo, ¿lo viste venir esto, el centro moderado acabando en manos de Vito Quiles? Yo lo vi venir. Yo no lo vi venir dentro de lo que yo suponía que era la estrategia de un partido serio que ha gobernado España unos cuantos años, que se supone que tiene unos estrategas, una gente que no lo vi venir. Pensando en Feijóo, lo veo venir cualquier cosa, porque francamente creo que Feijóo no encuentra el Oremus, no lo va a encontrar, y creo, sinceramente, yo no veo que Feijóo vaya a ser presidente del gobierno de España, me cuesta mucho ubicarlo. Entonces, no lo vi venir. Pero sí entiendo la lógica de, al final ya da igual PP y Vox. Lo digo de corazón, creo que al final ya da igual. Yo creo que los votantes ya se dan cuenta de que votes a uno, votes a otro, al final va a ser un gobierno no de centro-derecha, como ha dicho Tellado, tonterías esa, de centro-derecha, ¿de qué? Esto es un gobierno de la derecha más rancia que hay en el mundo. PP más Vox. Dicho eso, también digo que nadie espere que vayamos a ver ningún gobierno territorial de PP y Vox, porque Vox no es tan idiota como el PP. Vox no va a gobernar ninguna región hasta que haya elecciones generales, porque va a tratar de comerse. No nos olvidemos, PP y Vox no son aliados, son enemigos. Luchan por lo mismo, luchan por el gobierno. Y Vox no va a apoyar, no se va a meter en gobiernos para quemarse antes de las elecciones generales. Luis Arroyo, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias, un abrazo. Pide la palabra a Pepe Trigueros y Javier Aroca. Os la doy sobre lo siguiente. Vito Quiles, que estuvo en el acto de cierre de campaña en Aragón, ojo, dice: el PSOE sigue sacando 18 escaños en Aragón, España está llena de enfermos mentales.
dice esto de los votantes del PSOE, enfermos mentales. Este es el panorama. Pepe Trigueros, Javier Aroca, por favor. Yo creo que no es afortunado lo que está diciendo. La verdad es que este señor dice unas frases que no son en absoluto representativas de lo que yo creo que debe ser un partido democrático. Pero bueno, a mí, hablando en este debate, parece que todo el debate está entre PP más Vox, Vox más PP, que si el PP se radicaliza, que si Vox, que si no sé qué. Pero es que el problema, para mí lo veo, que es que el PSOE no moviliza, no ilusiona, no retiene el voto. Miremos qué es lo que está pasando en la izquierda de este país. ¿Qué es lo que está pasando? La derecha, bueno, está recogiendo lo que la izquierda no puede aguantar. Y yo creo que ese es un debate muy importante. No carguemos todas las culpas al PP más Vox o Vox más PP, sino qué pasa a la izquierda de estas dos formaciones. Javier. Bueno, lo primero es que estoy muy sorprendido de que haya sorpresa de que Vito Quiles y ese grupo musical hayan intervenido en el fin de campaña del Partido Popular. El Partido Popular, y por cierto en esta mesa algunos de sus epígonos y algunos de sus defensores, pues han insistido de manera sistemática de que el señor Vito Quiles no tenía nada que ver con el Partido Popular. Esto se ha sostenido aquí con vigor y con energía, cuando los datos decían lo contrario, sobre todo desde el punto de vista de la financiación de sus respectivas empresas mediáticas. Por tanto, qué sorpresa, ¿no?, que Vito Quiles se tenga al final por como ha dicho antes Marta, por una prospección demoscópica. No, porque respiran los mismos vientos y les circula por su aparato circulatorio sanguíneo la misma sangre ultraderechista y radical. Y con respecto a lo que se dice de los peores resultados del Partido Socialista, sí, han sido unos resultados francamente malos, pero no tan malos como se esperaba la propia Ferraz. En Ferraz se esperaban todavía unos resultados todavía peores que esto. Se los esperaba. Y por cierto, hay una cosa que me llama la atención. Se asocian los peores resultados de la señora Alegría con los peores resultados del señor Lambán. Pero Lambán no era el icono también de la derecha, y ahora resulta que es malo que la señora Alegría empate con el señor Lambán. No sé, pero son sorpresas de un tertuliano ingenuo como yo. De los peores, luego también es verdad que Lambán fue presidente, es decir, tú hablas de cuando obtuvo los peores. Pero estamos hablando de términos cuantitativos. Ha sacado los peores resultados junto con otros resultados. Hasta que no nos lo ha aclarado Marta, que el otro resultado fue el de Lambán, no nos hemos enterado que aquel personaje tan alabado por la derecha resulta que sacó los mismos escaños que la señora. Os quiero preguntar una clave, ¿eh? El Partido Popular cierra con Vito Quiles. Vito Quiles, y esto yo no lo pasaría por alto, hablando de enfermos mentales con los votantes del Partido Socialista. Negre, otro, señalando, dice, hay que señalar a los votantes del PSOE. Miremos esto y el Partido Popular de Feijóo en manos de esta gente, ¿a qué punto hemos llegado? Poco tardaban los agitadores de la ultraderecha en reaccionar a los resultados electorales de Aragón. Es una auténtica barbaridad. La ola de la nueva derecha es imparable. Y empezamos, que hoy nos lo vamos a pasar muy bien. El resultado del Partido Popular no ha gustado del todo a algunos de estos rostros, como Vito Quiles. España está llena de enfermos mentales, qué pena. El agitador ultra esperaba que el descenso de los socialistas fuera aún más estrepitoso. Hoy el PSOE sigue sacando 18 escaños en Aragón. Tras su participación en el cierre de campaña electoral del popular Jorge Azcón el pasado viernes, un fichaje del PP que agradecía a Javier Negre. Apoyándolo, lo agradezco a Vito Quiles y dándonos más cuerda. Que de esta forma valoraba las elecciones aragonesas. Me descojono de Sánchez, de su gobierno corrupto. Al que no le han hecho tanta gracia los resultados electorales es a Bertrán Endongo. El Partido Socialista debería sacar 0 escaños. Que aún haya españoles que siguen votando al Partido Socialista. Otro de los agitadores ultras que al igual que Quiles ha criticado a los votantes socialistas. A mí me dan ganas de votar y cagar a la vez. El ultraderechista Dani Desocupa también ha cargado contra la izquierda. Hoy el PSOE saldrá diciendo que ha ganado las elecciones porque PP y Vox van a necesitar estar juntos. Dejando claro una vez más... Pues muy bien, ¿y qué? Pero es la derecha, señores. Vamos para arriba. Su postura. Esto tiene ya muy buena pinta. Manuel Rico, discurso, Vito Quiles, que cerró campaña con el Partido Popular. El PSOE sigue sacando 18 escaños en Aragón. España está llena de enfermos mentales. Negre, es hora de señalar a los votantes del PSOE.
Dice, muchos son ilegales, otros son beneficiarios de ayudas. A ver, es el concepto que tienen esas dos frases y la del viernes de cierre de campaña diciendo que la gente quiere, o que muchos jóvenes quieren a Sánchez colgados de un pino, ¿no? Es un discurso de un planteamiento absolutamente totalitario. Pero para mí, insisto, el problema es que el PP lleve a esa persona al cierre de su campaña porque está asumiendo su discurso. Y al día siguiente, el sábado, creo que fue Tellado, número 2 del PP, alabó a Vito Quiles. Entonces, el problema, sinceramente, o sea, el discurso de Vito Quiles es totalitario, porque insultar a los votantes, no a los dirigentes, a los votantes directamente, o decir que lo que tienen que sacar es 0 escaños, pues se define solo. Si tú crees en una sociedad en la que quien no piensa como tú tiene que sacar 0 escaños, eso se llama totalitarismo. Pero el problema... Cerrar campañas electorales con un tipo que llama enfermos mentales pues a eso voy. Votantes del PSOE. Pues por eso que... ya da igual todo, ya... Bueno, a ver, es evidente, pero yo ahí sí que... o sea, es evidente que el problema es que el PP lo lleve al cierre de campaña y que luego lo alabe como alguien que pone de ejemplo. A mí me gustaría saber qué piensan muchos periodistas de la derecha tradicional, vamos a decir, cuando ven al PP poner a esta persona como un modelo de comunicación. Yo no le voy a llamar periodismo, pero yo también digo una cosa, insisto en ello. El señor Feijóo llegó a la presidencia de la Xunta con la primera campaña basada masivamente en fake news. Lo del invento del Feijóo moderado es algo que se inventó dentro de la M30 y que cualquier persona que viviese en Galicia y viese cómo ha gobernado sabe que no es verdad. No existió en los hechos, no en las palabras. En los hechos nunca el Feijóo moderado. Es que de este tipo Vito Quiles que habla de enfermos mentales para referirse a los votantes del Partido Socialista, Tellado, secretario general del PP, dice que es un tío valiente, con arrojo, lo acompaña con una comparación con el Gran Wyoming. Vean. Enhorabuena por contar con alguien como Vito Quiles dentro del programa de estas jornadas. Quiero que le traslades mi reconocimiento y la gratitud de miles y miles de españoles que ven cómo desde su valentía y su arrojo consigue dar voz a lo que otros no son capaces de hacerlo. Le acusan de perseguir a la gente con un micrófono para conocer su opinión. Pues yo tengo que decirle que eso no es nada nuevo. Se lo hemos visto al Gran Wyoming hace años, en aquel Caiga quien caiga. Tremendo comparar al Gran Wyoming. Hombre, el Gran Wyoming no va por ahí acosando a periodistas. El Gran Wyoming no hace apología del comienzo de la guerra civil. El Gran Wyoming no hace actos en las universidades en contra de las autoridades universitarias. Seguimos. El Gran Wyoming no va a los centros de trabajo como Televisión Española a esperar a Sara Santolaya y seguirla hasta su casa. Perdóname, Jesús. En un vehículo. Yo por alusiones, antes del Gran Wyoming estuvo Noche H y yo hacía este reporterismo de calle, lo estuve haciendo muchos años. El kit de la cuestión era la libertad de expresión, era poderle preguntar a un ministro de tú a tú y poder tener una conversación con él sobre algún tema de actualidad. Era poder hablar, no era agredir, no era empujar, no era acosar. Eso estaba completamente fuera de lugar. Eso no tenía ningún sentido, entre otras cosas porque te iban a prohibir la entrada a cualquier sitio a partir de ese momento. La educación tenía que ser supina. Sin educación máxima el formato se iba a la mierda. Entonces lo que estamos viendo no es reporterismo de calle, se llama delincuencia. Se llama delincuencia. Lo que hacen es acosar verbal y físicamente a los políticos. Las imágenes que hemos visto este fin de semana de lo último que se hizo con Pilar Alegría en el último acto de campaña son de verdad como para ponerlas en las clases de periodismo de este país sobre lo que es un delito a la hora de preguntar. Esto que se está haciendo está fuera de todos los márgenes. Y antes del Wyoming fuimos muchos los que hicimos esto y lo hicimos bien. Esto es una vergüenza para los que queremos el género. Quiero preguntar a Marta y a Ernesto Kaiser, que ya nos va a acompañar. Marta, ¿tú crees que acierta o se equivoca el PP defendiendo a Vito Quiles? No, a mí no me... Insisto, alguien que hace apología del comienzo de la guerra civil, que hace actos en la universidad en contra de la autoridad universitaria, que hace preguntitas al mismo tiempo que te mete codos, te insulta, y hombre, compararlo con el Gran Wyoming. En fin, pues no sé, es como comparar a Tellado con Churchill. A mí no me gusta. Marta, Ernesto. Ernesto, buenas tardes, Ernesto. Y vos contigo, Marta. Pues está por ahí Ernesto de Kaiser. Hola, Ernesto, buenas tardes. Hola, Ernesto.
Venga, Marta y Ernesto. A mí no me gusta que el Partido Popular, que es un partido con una larguísima trayectoria, que ha gobernado España, gobierna en muchas autonomías, tenga que recurrir a una persona como Vito Quiles. No me gusta lo más mínimo, no me gusta en absoluto, pero aún me gusta menos, o lo pongo en el mismo plano, lo que me preocupa más, lo voy a decir con más precisión, o me preocupa más lo que vende, lo que este señor vende entre los jóvenes, entre las nuevas generaciones, en esas nuevas generaciones, esos jóvenes, los nuevos votantes, se va a ver en Aragón ahora, que no pueden tener acceso a la vivienda, que tienen unas condiciones de trabajo pésimas. O sea, le compran el discurso y a mí eso es lo que realmente me preocupa. Ernesto, ¿qué está ocurriendo? Buenas tardes, Ernesto. Hola, muy buenas tardes. Te preguntaba, estábamos viendo a Tellado hablar de Vito Quiles como alguien valiente, alguien con arrojo, comparándolo con el Gran Wyoming. Y estamos viendo cómo, por ejemplo, llama enfermos mentales a los votantes del PSOE. Esto en el día de hoy. ¿Qué está ocurriendo con el PP de Feijóo? Oye, que ha ganado las elecciones en Aragón, y puede gobernar si llega a un acuerdo con Vox. Pero esta deriva... Bueno, ha ganado las elecciones, no cabe la menor duda. Ese no es, en mi opinión, el debate. Uno tiene una serie de objetivos al convocar elecciones anticipadas, las tuvo en Extremadura y las ha tenido en Aragón. El problema es que hay que ver el objetivo que tenían y los resultados acorde con esos objetivos. A mí el rostro de Feijóo de ayer junto a Azcón me parece muy un espejo del alma, ¿no? Yo creo que Feijóo tiene una serie de problemas de precisión, de acierto, que son notables, porque claro, estas elecciones no eran obligadas, fueron anticipadas, iguales que las de Extremadura, e igualmente será en Castilla y León. Entonces hay un problema estratégico aquí, que es el problema estratégico que desde luego la dirección del PP no debate nunca por definición, ¿no? Entonces a mí de todos modos, no quisiera quejarme del PP. A mí lo que me preocupa es a dónde va este país. ¿A dónde va este país? Parece que el tema es que las elecciones indudablemente se van a celebrar en tiempo y lugar, cuando lo decía el presidente de gobierno. Pero la deriva en la cual estamos, es decir, la evolución de España hacia la derecha y la ultraderecha, y sobre todo la ultraderecha, es, digamos, un tsunami, es una realidad. Por lo tanto, el problema no es si las elecciones se van a celebrar en julio del 2027, en marzo del 2027, o si quieres, Jesús, en septiembre del 2027. El problema es que la deriva es una deriva que parece ya una deriva escrita. Y esto es lo que a mí me preocupa, porque nada está escrito en política. En política hay que tener una estrategia, hay que tener un programa, hay que tener una acción. Y lo que estamos viendo, me parece a mí, de lo que parece que estamos haciendo, es viendo con los brazos cruzados cómo el señor Abascal, junto con Trump, junto con Musk y la derecha internacional fascista, se hace también con el poder en España. Esto es lo que a mí me preocupa. Pues un momento, Ernesto, porque precisamente Elon Musk se ha manifestado en las redes sociales. María Molero carga contra el gobierno español, el magnate de X, y dice que esto está vinculado, suelta bulos, un bulo curiosamente que respaldaba, coincidiendo casi en el tiempo, Díaz Ayuso. Habla de que esto se debe a un gobierno que inunda de inmigrantes el país. María Molero, ¿qué ha ocurrido? Lo ha vuelto a hacer Jesús. Elon Musk vuelve a cargar contra el presidente del gobierno, contra Pedro Sánchez. En su red social ha compartido esta publicación de Mike Pence, donde llama corrupto al gobierno español y relaciona el anuncio de la regularización de inmigrantes con el mal resultado del PSOE en las elecciones aragonesas. Dice ese mensaje compartido por Elon Musk: Por eso el corrupto gobierno español, dice, se apresura a inundar el país con 500.000 inmigrantes y a criminalizar cualquier discurso que los critique. Y continúa: su partido está perdiendo elecciones, dice, rechazado por sus propios votantes, así que están importando inmigrantes para que sigan votando. Elon Musk ha compartido ese mensaje en sus redes. Bueno, yo insisto y remarco, hay una campaña de bulos que es tremenda. Este discurso de Elon Musk, con el poder que tiene con su red social, es algo que respalda, incluso amplifica a Díaz Ayuso, que habla de procesos de regularización para adulterar censos, para que haya más inseguridad, para que entre gente sin que se tenga en cuenta los antecedentes penales. Es decir, son bulos
son bulos. Bulos como estos. Y luego ya llegaremos a cuando dice que a los jóvenes les dan 1.000 euros en España. Vean esto. Lo de los más amplificado. Ahora lo que quieren es borrar del mapa a la gente en los censos y lo que quieren sobre todo es sustituirlo. Y quieren que haya inseguridad y no les importa si quien viene tiene o no tiene ningún tipo de antecedente penal. Tampoco el gobierno controla ni las fronteras. Estamos en contra de la islamización de Europa. Hay un proyecto teocrático. Tela marinera, tela con la ristra de bulos. Islamización, proyecto teocrático, se quiere adulterar el censo, va a entrar la gente sin que importen los antecedentes. Manuel, verificamos la ristra de bulos y claro, ¿calan en determinada gente? Bueno, a ver, es evidente que calan, si no, no los lanzarían y no los repetirían, ¿no? Pero, bueno, cada día van un paso más allá. Al principio era simplemente el bulo, digo simplemente de forma irónica, de que iban a retocar o iban a afectar el censo electoral, ¿no? Que es el que ha repetido Musk. Se ha explicado por activa y por pasiva que es completamente imposible, porque no votaban en Aragón y no van a votar en los próximos 10 años. Será mínimo la gente que se nacionalice únicamente, que serán una minoría absoluta los que puedan votar. Pero es que ahora ya hemos escuchado a Ayuso ahí hablar de borrar del mapa, del censo. O sea, que están insinuando que se está eliminando a gente del censo electoral, pero es lanzar las mayores burradas y al final eso sí que consiguen, que estamos permanentemente hablando del terreno de juego que ellos marcan. Es una estrategia que está súper estudiada, Bannon la explicó, el estratega jefe de Trump la explicó bueno, claramente en Estados Unidos, que es que ellos todos los días lanzan 20, 30, 40, 50 bulos y es como un tenista, que el tenista de un lado estuviese lanzando 40, 50 pelotas y el de enfrente pues no da respondido, obviamente, y muchas de esas pelotas pasan. Yo quiero preguntar a Pepe Trigueros, tiene nietos. Sí. Yo quiero preguntar si a los jóvenes les dan 1.000 euros en España. ¿Les dan 1.000 euros a los jóvenes en España para que se hagan de izquierdas? Porque esto lo ha soltado Ayuso en un acto con las nuevas generaciones. En España te dan 1.000 euros por ser joven y te aprueban para que no te esfuerces. Igual habla por ella. Igual no sé si lo hicieron con ella. Era joven. Vean qué descaro. Bulos. Joven, no te esfuerces. Yo te regalo 1.000 euros. Yo te doy el aprobado. Tú no te esfuerces. No es para intentar torcerles hacia la izquierda. Ahora con su traje de tecnocomunista, del PSOE State of Mind, se sale. ¿Cómo se sale de las drogas? Y luego ya la mezcla con salir de las drogas. ¿Dan 1.000 euros en España, Pepe Trigueros? Y pregunto también a Ernesto Cáizer, que sigue con nosotros. No dan 1.000 euros, pero se suelta esto alegremente. Que yo sepa, no dan 1.000 euros a los jóvenes, y lo que sí que hay que hacer son políticas de ayuda a los jóvenes. Y efectivamente, eso sí que hay que hacerlo, y se potencia el viaje ahora de los trenes, pues el bono de trenes, el tema del abono para los jóvenes, el tema del bono cultural para los jóvenes. Eso es lo que hay que hacer, apoyar a nuestros jóvenes. Pero desde luego yo no creo que se compren votos dando 1.000 euros, sino con políticas acertadas, y que los jóvenes tengan verdaderamente ilusión en votar a partidos que les va a facilitar su desarrollo social, su desarrollo de estudios. Es lo que hay que intentar hacer por parte de todos los partidos políticos, sean de derechas o de izquierdas. Nuestros jóvenes es el futuro, y yo creo que eso es el mensaje que hay que hacer, y no mensajes negativos ni compra de votos, sino ilusionar a la gente joven para que acudan a las urnas con ilusión. ¿Se dan 1.000 euros por ser joven o qué, Ernesto? Se dan 1.000 euros, no te esfuerces, que te apruebo, para torcerte hacia la izquierda, para que te hagas de izquierdas. Y luego dice, del PSOE se sale, ¿y cómo se sale de las drogas? En fin. Ernesto, no sé si lo dirá por Amador. Hombre, Amador más que 1.000 euros le dieron más de 1.000 euros, pero bueno. Ernesto. Bueno, yo creo que Ayuso, que es la madrina política de Vito Quiles, y no es una definición mía, propia, una invención, sino que ella sostiene desde el mes de noviembre pasado que Vito Quiles es un periodista perseguido por el sistema, perseguido por el state of mind. Ha aprendido a decir state of mind. Oye, un gran avance de Díaz Ayuso. Entonces, el problema consiste en que ella es la madrina política la que introdujo a Vito Quiles en la campaña de Aragón. Miguel Ángel Rodríguez le introdujo. Finalmente, Tellado, de alguna manera, pues al final el sábado ya salió a explicar que era una personalidad muy importante. Eso pese a que ha sido un fracaso total para las elecciones, el objetivo electoral
de Ayuso y de Feijóo, porque ¿qué es lo que ha detenido, qué, digamos, gangrena ha detenido Vito Quiles en Aragón? Es decir, ganaron las elecciones, no cabe la menor duda, y el PSOE ha tenido un resultado lamentable. Pero insisto una vez más, Jesús, vamos a esperar con los brazos cruzados como el PP de Feijóo, opado, digamos, para utilizar un lenguaje financiero, por Abascal, finalmente se hacen con el poder. Hasta las elecciones queda tiempo. Vamos a hacer algo, nos vamos a movilizar, aparte de hablar. El gobierno va a hacer algo. El gobierno tiene una gran responsabilidad porque tiene el poder, tiene el gobierno. Digo, tiene el gobierno, ¿eh? El poder no lo tiene porque los organismos de seguridad no los controla. Hay un doble poder en España. El Senado no lo controla. Ha habido una apropiación indebida por parte del Partido Popular del Senado. Porque si no hay una apropiación indebida, como digo yo, ¿por qué no se lleva allí al alcalde de Móstoles, al señor Manuel Bautista, como se acaba de hacer hace unos días con Paco Salazar? ¿Por qué? Porque es del PP, porque se han apropiado indebidamente de la máquina del Senado. Entonces, insisto en una cosa, Feijóo que haga lo que quiera. Feijóo ya ha dado muestras de lo que quiere. Quiere adaptarse y ya no solo hablar el lenguaje de Vox en la intimidad, sino hablarlo, digamos, en sus mítines. Ya no oculta su agenda. Vamos a dejar que esto evolucione, vamos a dejar que Vox gane las elecciones en Castilla y León, porque no se trata de que el PSOE perderá escaños. El PSOE perderá, el PP perderá escaños en Castilla y León, perdón. Pero da la impresión de que en Castilla y León lo que se debate no es eso, sino el triunfo como primera fuerza política de Vox en Castilla y León. Vamos a dejar... Ernesto Ekaizer, ha quedado claro el mensaje. Gracias, Ernesto. Gracias. Buenas tardes, Ernesto. Bueno, pues ya cada uno, si se moviliza o no, nuestro deber es contar, ya movilizar o no, cada uno que haga lo que considere. Dicho esto, por cierto, un deber que hay es destapar bulos. Por ejemplo, decir, como dice Díaz Ayuso, que ETA está más fuerte. ETA tiene más poder, dice, que lo que hay en el Congreso. Ojo, Ayuso, en sus mundos de los bulos. Hoy, un escaño de Bildu Cherokee ETA manda más que el principal partido del Congreso de los Diputados. Por eso, los objetivos de la banda están más cerca que nunca. Los objetivos de la banda siguen cada vez más fuertes. Van todos, sin engañar, a una república plurinacional laica y encima Berchale. Vamos a una república Abertzale. Y ETA está más cerca que nunca de sus objetivos, pero si ETA ya no existe. Pero hay gente que se puede creer estas cosas. Claro, Marta. Yo lo que creo de verdad es que tenemos que hacernos mirar por qué hay gente que se cree cosas como esta. Y tratar de recordarles, en la medida que los medios nos lo permiten, que, bueno, que el Partido Popular tiene más de 400 municipios en este país en los que gobierna sin haber sido la lista más votada. Y que tenemos un sistema en el que uno gobierna con quien puede. Y que lo hacen ellos todo el rato, cada vez que pueden. Y que ella llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid por encima de la lista más votada, que era la de Gabilondo. Y ya está, y hubiera pactado con quien hubiera podido. Y resulta que en el sistema sí tenemos a unos señores que se llaman Bildu, que dejaron las armas, y tenemos que estar contentos de que dejaran las armas y de que estén de este lado de la mesa y no del otro. Y no sé, el resto me parece, pues nada, jalear la mala leche, la mala baba. O sea, luego cada vez que habla de guerra civilismo a mí se me ponen los pelos de punta. No me parece que hayamos vivido una actitud más guerra civilista que la que estamos viendo en sus declaraciones en los últimos tiempos. Pero de verdad, alimenta España contra España sistemáticamente. Me parece oportuno comentar lo que acabamos de oír. Es decir, ETA está más cerca de sus objetivos. Vamos a hacer una república Abertzale. Que se suelta pero eso. Si es que ya te he respondido. ETA precisamente pero, no solo desapareció, sino que está en la legalidad, consiguiendo cosas para el País Vasco. La tenemos donde la queríamos, que era dentro de las instituciones y no fuera pegando tiros. ETA no, la izquierda Abertzale. Perdona, el movimiento político que había detrás de ETA, entiéndeme. Vale, muy bien, sí, está muy bien la precisión. Pero yo creo que queda muy claro lo que yo quería decir, Jesús. Muy bien, subráyalo otra vez. Pero dicho esto, de verdad, lo que hace esta mujer es simplemente alimentar venenos,
alimentar venenos sistemáticamente, venenos que no tienen nada de verdad, que solo tienen mala leche y que son criminales para esa sociedad y para la convivencia, es que son criminales. Bueno, permitidme, porque hablabas de algo que es un bulo. Decías precisamente, lo que ha dicho Díaz Ayuso es que si gobierna aquel que no ganó las elecciones es totalitario. Pero si ella gobernó y no había ganado Ángel Gabilondo, año 2019, pero ahora dice que es totalitario para referirse al gobierno y a que Feijóo no pudo gobernar. Y enseguida verificamos, porque lo que suelta ella es precisamente lo que ella hizo para gobernar. Ella no ganó en aquel momento, en 2019, pero ha soltado este bulo. Llama totalitario si se gobierna sin haber ganado. Mientras el PP no gobierne, el proyecto totalitario contra España puede seguir todo lo que quiera. Aunque haya ganado las elecciones, como hizo el presidente Feijóo, aunque se tenga más escaños que el propio PSOE, eso nos da igual, porque la democracia popular se ha sustituido. Eso sí, todos, menos las minorías dictatoriales a las que Sánchez y Zapatero han dado el poder que no les corresponde. O sea, proyecto totalitario, dictatorial, si no gobierna aquel que obtuvo más votos, pero si ya llegó así. Verificamos, Ana Ibarzábal. Claro, si Ángel Gabilondo le ganó a ella. Mayo de 2019, Jesús, elecciones autonómicas en Madrid. Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad, gana las elecciones con el 27% de los votos y 37 escaños. El Partido Popular queda como segunda fuerza con 30 escaños, 18 menos de los que tenía. Sin embargo, Ayuso se alza por primera vez como presidenta madrileña con el apoyo de Vox y de Ciudadanos. Pues ya lo ven, y sin embargo, si se gobierna porque hay una mayoría parlamentaria distinta, es proyecto totalitario y dictatorial. Y ETA está más cerca que nunca de sus objetivos. Javier Aroca, Pepe Trigueros. Javier. ETA no existe. No existe, como hay otras cosas en la vida que no existen. Hombre, uno se puede dedicar al esoterismo político o a la imaginación y sostener lo contrario, pero ETA no existe. Y no existe, entre otras cosas, porque la derrotó la democracia y, por cierto, durante un gobierno presidido por el señor Zapatero, que ahora de pronto aparece también en todas las ecuaciones de toda esta gente de extrema derecha. No sé por qué, de pronto dicen que y, ponen un y, Zapatero, siempre es Sánchez y Zapatero, constantemente. Algo tendrá que ver esto con lo que antes se decía en la mesa, ¿no? Con el acierto de Steve Bannon, para que siempre estemos hablando de lo mismo y de las mismas cosas, de los mismos personajes. Yo en esta mesa y en otras en las que tengo la fortuna de estar, he oído hasta la saciedad que la juventud es de extrema derecha. Pero ahora llega esta señora y lo mismo que nos machacaron días y días y días con que la juventud era de extrema derecha, pues ahora nos van a machacar días y días y días con que la juventud, como cobra 1.000 euros y le aprueba las asignaturas, va a ser de extrema izquierda. ¿En qué quedamos? ¿No será que Steve Bannon está sentado también en esta mesa o en otras mesas? Bueno, yo propongo un ejercicio de reflexión, porque estoy de acuerdo con algo que se ha dicho hoy en la mesa y que ha dicho antes nuestro compañero y admirado periodista Kaiser. Algo hay que hacer, y una de las cosas que hay que hacer, en mi opinión, es no vernos dentro de la propia estrategia de la extrema derecha, porque le estamos dando un aire que no deberían de tener, porque es verdad que ganan o que empatan, pero no son la mayoría de la sociedad española. La sociedad española mayoritariamente no es de extrema derecha. A ver si nos lo metemos en la cabeza. Bueno, Pepe Trigueros, cosas que se han dicho aquí, lo dice una dirigente que es nada más y nada menos que presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí. ETA más cerca que nunca de sus objetivos, a los jóvenes les dan 1.000 euros. Si hay una mayoría parlamentaria que encabeza aquel que no ha ganado las elecciones, es dictadura y totalitarismo. Bueno, y parece que efectivamente España es una monarquía parlamentaria y está muy claro en la Constitución cómo se constituyen los gobiernos. Entonces lo que hay que hacer es pactar, y ella llegó al poder así y no puede decir ahora que España va a ser totalitario si no manda la lista más votada. Otra cosa es que se cambie la Constitución y se decida que el que gane las elecciones forme gobierno, pero no es ese el caso. En cuanto a ETA, ya lo hemos dicho claro, ETA desapareció, ahora está Bildu con
aceptando la Constitución. A mí no me gustan muchos de los dirigentes, pero efectivamente tenemos que darles unas normas de convivencia a todos los españoles, y son parlamentarios elegidos por el pueblo y que nuestra Constitución así lo permite, y yo creo que es correcto lo que se hace. Ahora, de todas formas, yo creo que el tema de, como he dicho anteriormente, el tema de los jóvenes hay que hacérselo ver, o no hay que hacer nada más que la izquierda ilusione. O sea, no busquemos otra zona. Hay cauces democráticos para que la izquierda ilusione. Y si la izquierda no ilusiona, tiene que hacérselo ver la izquierda. No echar la culpa a la derecha. Eso es otro debate, evidentemente. Lo que pasa es que yo, insisto, Pepe, si te enteras de la cola donde dan 1.000 euros, que ha dicho Ayuso, los jóvenes estarán agradecidísimos. Bueno, mis nietos irían también. ¿Dónde está la cola donde dan 1.000? Igual es la misma cola en la que le daban contratos a su pareja, Alberto Quirón. Así lo ponía en el móvil, Miguel Ángel Rodríguez, Alberto Quirón. A ver si va a ser la misma cola y no nos hemos enterado. ¿Dónde dan los 1.000 euros? Lo mismo te dan un contrato de Quirón que te sacuden 1.000 euros. Que eso para su pareja era peccata minuta, era, vamos, nada. Estamos aquí enseguida. Vamos a hablar, por cierto, de ese acto con Sara Santolaya, organizado con Rufián y Emilio Delgado. Se mueve algo ahí en la izquierda. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hay detrás? Enseguida esto y más. Y le vamos a preguntar a Sara Santolaya porque vuelve a ser objeto de persecuciones y señalamientos. Estamos aquí en un periquete. Hay todavía mucha tela que cortar y hay novedades sobre Francisco de Borbón. La muerte de un agente de la Policía Nacional en Andalucía. ¿Qué ha ocurrido en la zona de Jerez? Ana Ibarzábal, ¿qué ha pasado? Pues es una información, Jesús, que acabamos de conocer, es noticia de última hora, la muerte de una agente de la Policía Nacional que estaba trabajando en zonas afectadas por las inundaciones en Jerez de la Frontera. Todo apunta a que habría sufrido un colapso cuando regresaba de un servicio. Es, como decimos, noticia de última hora, la muerte de una agente de la Policía Nacional de Jerez al regresar de un operativo por las inundaciones. O sea, había trabajado en el operativo en la zona de Jerez, este Policía Nacional, Ane. Sí, son escasas las informaciones que tenemos en este momento porque, como te digo, es una noticia de última hora que acabamos de conocer, pero lo que sabemos a esta hora es que ha muerto una agente de la Policía Nacional que estaba trabajando en zonas afectadas por las inundaciones en Jerez de la Frontera. Todo apunta a que esta agente habría sufrido un colapso cuando regresaba de uno de esos servicios. Vamos a intentar ampliar toda esa información y la iremos contando, Jesús, en los próximos minutos. Pues ya ven, es la última hora. Ha muerto una mujer, una policía nacional de Jerez al regresar de un operativo por las inundaciones. Esto es lo que está ocurriendo y la gente sigue trabajando para intentar salir adelante en estas zonas. Javier Aroca, en tu tierra, en Andalucía, pero lo que estamos viendo es, claro, para los campos, para tratar de convivir, y gente que se ha ido de sus viviendas de Grazalema. Los que permanecen en Urique, sigue habiendo temblores y sigue habiendo gente limpiando. Han debido ser desalojados por prudencia porque la situación es bastante, digamos, crítica, ¿no? Y me parece que ha sido una buena medida. Lo mismo que es una buena medida la coordinación que están teniendo toda la fuerza y de seguridad del Estado, todos los medios. Lo mismo que me parece muy acertado la dedicación que los máximos responsables políticos de este país le están desplegando, o incluso el presidente Sánchez. Yo creo que ha tenido una visita y una actuación bastante positiva en la provincia de Jaén, y yo creo que eso es lo que queremos todos, ¿no? Que los políticos estén pendientes, pero que no dejen de estar pendientes cuando se acabe esto, cuando escampe, sino que tomen el apunte y que sepan lo que ha significado esto desde el punto de vista de las infraestructuras, desde el punto de vista de la colaboración, desde el punto de vista de la ordenación territorial, desde el punto de vista de las necesidades de la gente. Antes hablábamos de políticas activas para combatir el cambio climático. También convendría estudiar medidas pasivas, es decir, prepararse para lo que venga cuando no lo podamos controlar. Porque hay situaciones que son difícilmente controlables, pero si nuestras infraestructuras son mejor, si nuestra planificación territorial es mejor, si nuestras viviendas son mejores, si todo es mejor, seguramente resistiremos mejor. Y para eso hay que combinar a los políticos que no solamente hagan gestos ahora, sino que luego, por ejemplo, para que no se derrumbe la carretera de Ubrique, la única que comunica a Ubrique, pues habrá que tomar medidas para que esa carretera, la Junta de Andalucía, la ponga en condiciones para que nunca más se vuelva a hundir. Dicho esto, ojo porque, insistimos, viene otra borrasca. Llega otra borrasca en las próximas horas y hay que estar muy atentos. Les vamos a contar, les vamos a seguir informando, además de esa última hora, de la muerte de esa agente de la Policía Nacional y la gente que ahora mismo
está en localidades andaluzas donde hoy casi un centenar de centros educativos pues no han tenido clases. Bueno, os quiero preguntar, porque se está hablando de este acto, Gabriel Rufián, Emilio Delgado, le vamos a preguntar enseguida a Sara Santolaya, que va a moderar. ¿De qué estamos hablando, María Molero? Y enseguida pregunto a la mesa. María. Pues hablamos de un acto protagonizado por Gabriel Rufián, también va a estar Emilio Delgado junto a Sara Santolaya con el título, vamos a ver ese cartel, compañeros por favor, disputar el presente para ganar el futuro. El portavoz de Esquerra Republicana y el diputado de Más Madrid pues van a reflexionar sobre el futuro de la izquierda, en un contexto además en el que Movimiento, Sumar, Más Madrid, Comunes e Izquierda Unida pues buscan relanzar una confluencia de izquierdas. El propio Emilio Delgado define este acto en sus redes sociales, lo ha dicho, como una conversación necesaria sobre los retos que tiene la izquierda y también la democracia. Es un acto abierto al público que se va a celebrar el próximo 18 de febrero en la sala Galileo Galilei en Madrid. Pregunto, Manuel Rico, periodista, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué se mueve? Hay quien dice, ¿puede ser un intento de que haya una candidatura de Rufián a liderar una izquierda? ¿Puede haber movimientos en torno a la izquierda del PSOE? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay detrás? ¿Qué se mueve? ¿Hay tanto como algunos dicen? ¿No hay tal caso? ¿Qué hay? Manuel, cuéntanos. La gente se pregunta. Bueno, a ver, yo creo que hay que hablar de... Preguntamos a Sara Santolaya, por cierto. Yo creo que hay que hablar de lo que es y de lo que no es. Y para empezar, yo creo que debemos decir que no es el lanzamiento de una candidatura, no es el lanzamiento de una plataforma electoral. Yo creo que Rufián está negociando dentro de Esquerra para ser el cabeza de lista, hoy la número 2 de Esquerra se lo dijo, cabeza de lista en las próximas elecciones generales, y lo que está negociando es, bueno, pues con tener más poder sobre esa candidatura y sobre la capacidad de negociación en Madrid. Y Emilio Delgado, que muchas veces participa en este programa, yo creo que también está dentro de Más Madrid. A él le gustaría dar un giro a Más Madrid, pero sería, yo creo, vamos, que no ha pasado por la cabeza de ninguno de los dos el lanzamiento de otra sigla o de otra plataforma electoral. ¿Qué es, por lo tanto? Bueno, yo creo que ahí se acerca a lo que han confesado los propios protagonistas y que nos confirmará Sara Santolaya ahora probablemente, ¿no? Es una conversación de dos políticos que sí que están preocupados por dar esa batalla cultural, que creen que la izquierda tiene que reconectar en el mensaje o ilusionar, y en eso pueden tener razón o no razón, pero bueno, ese debate es legítimo que se tenga, ¿no? Javier Aroca, ¿a qué te suena esto? ¿Qué puede haber ahí detrás? Gabriel Rufián, ¿crees que se está moviendo? ¿Que puede haber algún tipo de plataforma a la izquierda del PSOE de cara a unas elecciones? A mí me parece que esto es un tanteo evidentemente dialéctico, de conversación pública, que siempre son buenos, y más en el seno de la izquierda. Probablemente también sea parte de un tanteo, sea un tonteo, es decir, que no sé a dónde va a conducir, porque creo que ambos, uno y otro, acuden con toda su reputación, pero a título personal, en ningún caso representan lo que sus organizaciones quieren. Pero yo creo que si el debate es que alguna izquierda debiera reciclarse y recomponerse, yo creo que el debate sería oportuno entre las izquierdas que yo llamaría nacionales, ¿no? Las que fundamentalmente proceden de movimientos divergentes, convergentes del pasado, y que andan perdidos y que no encuentran un sitio de momento en las elecciones autonómicas, y probablemente tampoco lo vayan a encontrar en unas generales en el caso de que se adelantasen, cosa que ni yo espero ni ellos tampoco. Pero evidentemente hay una resistencia peninsular, llamémoslo así, o estatal, al avance de las derechas y de las extremas derechas, y eso hoy día lo constituyen las izquierdas con raigambre territorial, las que están cerca de sus territorios, las que hacen políticas, si queréis, las llamamos nacionalistas, y hoy día en las comunidades más importantes, me refiero a Galicia, al País Vasco, a Cataluña, a la Comunidad Valenciana, hay izquierdas con raigambre, con sentido del territorio, que están dispuestas a resistir. Probablemente, si el resto de territorios tuvieran fuerzas políticas de la misma naturaleza y con el mismo ímpetu, estaríamos en mejores condiciones de resistir ese empuje de la gran revolución de las extremas derechas y de la derecha acomodada. Javier, y a Gabriel Rufián, si tuviera en su cabeza algún tipo de, pues no sé, de postularse, de operación, ¿le comentarías algo? No, yo lo que sí le diría a él, que sus conversaciones y sus aportaciones son muy interesantes, que debería de pasearse más, incluso por los medios de comunicación,
no esquivar ninguno, sino que vaya por todo, que vaya explicando sus ideas y sus proyectos, y también creo que es un buen activo para Esquerra Republicana de Cataluña, que creo que está en una situación, si no inmejorable, pero sí buena para conseguir en Cataluña los apoyos necesarios para que desde Cataluña se pueda contribuir también, junto con otros territorios, a la resistencia, al avance del ciclo político en el que cabalga la extrema derecha y la derecha aliada de la extrema derecha. Sara Santaolalla, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sara? Buenas tardes. Le queremos preguntar a Sara porque, claro, se ha comentado mucho porque se difundió ese cartel en el que aparece Rufián, aparece Emilio Delgado y aparece Sara Santaolalla, y hay quien ha dicho: Sara Santaolalla está en esta operación, por así decirlo. Sara. Sí, yo en esto creo que lo explicaba muy bien Rico ahora que os estaba escuchando. Yo voy a moderar una charla. Esto es una charla fuera de las operaciones políticas que hayan querido vender algunos desde sus cadenas. Esto te cuento además cómo se hizo y cómo se crea. Emilio Delgado llama a Gabriel Rufián y le propone hacer una charla de dos dirigentes de distintos partidos políticos, sin siglas, sin partidos, en Madrid, para debatir sobre errores y aciertos de la izquierda, presente y futuro, y sobre todo en un momento en el que la izquierda está más avasallada y hay un auge de la extrema derecha, y en ese encuentro me proponen moderar una charla. De ahí a lo que han vendido algunos durante el sábado sobre gira internacional y nacional, sobre momentos y encuentros, nada que ver. Esto es una charla, el 18 se va a hacer una charla como se ha hecho otras tantas, como yo he moderado otras tantas en distintos partidos y como otros analistas, periodistas, politólogos moderan, y Dios me libre de formar parte de ningún partido político y de nada. Ya tengo suficiente trabajo como para hacer algo más. Pero además es que esto de verdad es una charla que es abierta para todos, sin vetos, sin ningún tipo de petición especial. La gente va a poder preguntar, la gente va a poder acudir, y es una charla para todos, porque creo que la izquierda necesita debatir, y necesita debatir sobre cosas que no se está hablando. Creo que es un buen momento para encontrarse y para criticarse incluso, y para construir, y nada que ver con ningún partido ni ninguna gira. No es la intención ni de uno ni de otro. Te quiero preguntar enseguida, porque hay quien está diciendo también si es una operación que puede estar relacionada con algún medio de comunicación y también para desplazar a Podemos y demás. A ver si se moja Sara Santaolalla. Pero antes, Ana Ibarzabal, Gabriel Rufián, Santaolalla se moja siempre, sin pelos en la lengua. Ana Ibarzabal, Rufián, ¿qué ha puesto en las redes sociales? Pues en dos mensajes publicados en redes sociales, Rufián ha querido dejar varias cosas con respecto a ese encuentro. Ha dicho, entre otras cosas, que lo que viene no se para con siglas, que se para con pueblos, que quien no vea que hay que hacer algo o no ve bien o ya le va bien que no lo haya, y que los artículos o especulaciones contra él no van a hacer que Partido Popular y Vox dejen de sumar 200 diputados. Añade además el político catalán que giras hacen los Rolling Stones y que él solo va a hablar con quien le llame para hablar de lo que hay y de lo que viene. A ver, pregunto a Sara y a Javier Aroca. Primero, Sara, se ha dicho si esto era una operación para desplazar a Podemos, si había detrás algún interés mediático y demás. Sara, ¿qué hay de eso? ¿O no? Bueno, yo creo, esto es la información que yo tengo y mi opinión, yo creo que Gabriel ahora mismo es un activo político, es una persona muy bien vista desde la izquierda y que mueve mucha gente y que interesa a mucha gente. Entonces hay algunos que intentan sacar seguramente rédito de esta persona. Yo creo que lo que se está diciendo sobre Podemos, entiendo el dolor y sobre todo la rabia de mucha gente de Podemos, porque siempre desde la misma cadena y siempre desde la misma orquesta sinfónica se ha utilizado a personajes en la izquierda, desde Íñigo Errejón o Yolanda Díaz, para hacer estrategias políticas desde los poderes mediáticos. Y eso es verdad que es cierto y que ha pasado, y lo hemos visto, como casualmente los personajes o las personas que se anunciaban para un nuevo enfoque desde la izquierda siempre eran desde la misma cadena y con el mismo modus operandi. Creo que esto es distinto. Lo creo porque además aquí no hay ninguna gira, aquí no hay ninguna operación política, aquí no hay ninguna creación de otro partido, aquí hay una charla.
hay una puñetera charla que creo que han utilizado ciertos intereses para sacar un rédito mediático o quizás en el tiempo político, pero que les va a salir mal porque esta vez no se van a salir con la suya. Javier. Yo creo que Rufián es un parlamentario brillante y que refleja muy bien el sueño que tenemos algunos de una España plural, plurinacional y en donde los territorios periféricos jueguen un papel importante y definitivo a la hora de construir un mejor país. Y por tanto yo animo a Rufián a que se siga moviendo, que siga hablando, que se siga oponiendo desde su escaño y que siga construyendo alternativas importantes como él hace, ¿no? Y que siga construyendo un discurso que nos gusta a mucha gente, ¿no? Y que no se dejen seducir nunca por aquellos que piensan que los medios de comunicación ponen y quitan gobierno o ponen y quitan presidente. Yo creo que no. Eso es una mala seducción. Yo creo que los partidos políticos tienen un papel, los medios de comunicación tienen otro, y cuando algún medio de comunicación o algún periodista se siente tan poderoso y al mismo tiempo es tan soberbio de que piensa que puede quitar un presidente o que lo puede poner, es que la democracia tiene alguna patología que convendría descifrar inmediatamente para que no nos contaminase, porque es una mala conducta, es una mala praxis democrática. Quiero preguntar a Sara Santaolalla porque ella ha presentado una denuncia. Ha presentado una denuncia contra los mismos que ahora, por ejemplo, son elogiados y hicieran campañas electorales, pero previamente ella en el punto de mira de movilizaciones extremistas como estas. Son los últimos en atacar a Sara Santaolalla. Y salen algunas zorras como Sara Santaolalla encima a querer defender que han estado ahí desde el minuto 1. Grupos ultras como Democracia Nacional. Y salen algunas zorras como Sara Santaolalla. Insultan a la analista durante una manifestación este fin de semana en la que también se encontraba Núcleo Nacional. Volverá la primavera. Ataques que desde la organización de extrema derecha justificaban así. ¿Acaso te crees que tú y tus amigos podemitas sois los únicos que podéis ir por la vida insultando a todo el mundo? Venga, deja de llorar. Y que la propia Santaolalla ha denunciado a través de sus redes sociales. Núcleo Nacional, organización neonazi, me llama zorra en plena calle mientras decenas de encapuchados lo aplauden. Donde otros ultras no han tardado en continuar la ofensiva. Te equivocas, te lo llama toda España y no es un insulto, es una descripción. Sara, no permiten que dejes de estar en el punto de mira de esta gente, de estos ultraderechistas. No, me han puesto en la diana y no sueltan los dardos, no sueltan las pistolas. Es verdad que esto da miedo, porque, bueno, todo da miedo, pero ver un vídeo de decenas de encapuchados con banderas del aguilucho, con simbología nazi, con gente que sabemos que muchos de ellos están condenados, que muchos de ellos hacen apología del franquismo abiertamente, que Núcleo Nacional es una organización neonazi y que tienen chats peligrosísimos donde planean y planifican partir caras, llenar sitios de nazis y de fascistas para interrumpir e irrumpir en muchos lugares, pues yo te reconozco que da miedo que el tipo que te está llamando zorra, en este caso, lleva el megáfono, pero que los otros que aplauden y gritan y corean están con la cara tapada y que no sabes si te los vas a encontrar mañana en la puerta del supermercado, donde yo de todos modos esto todavía no he tomado acciones legales, pero sí he avisado a la policía y sí he mandado este vídeo a la policía de oye, esta gente está en plena calle insultándome, coreando y esta gente está haciendo el saludo fascista y como yo no me sale de las narices cantar el cara al sol y hacer el saludo fascista, pues siguen ahí. Sara, te quiero preguntar, porque claro, tú presentas denuncia contra Vito Quiles, que te persigue hasta tu casa en un vehículo, es la denuncia que tú planteas y curiosamente el PP cierra campaña electoral con Vito Quiles. ¿Cómo te sientes cuando ves que incluso luego dicen que es un valiente, como decía Tellado, y cierran una campaña electoral, el PP, con aquel al que tienes denunciado? Vamos a ver esto, te pregunto. Con esta complicidad, Vito Quiles se codea con los dirigentes del Partido Popular. Señor Azcón, ¿qué tal? Hombre, Vito, ¿qué tal lo llevas? ¿Cómo está? Durante su intervención, el pseudoperiodista carga contra Pedro Sánchez.
TikTok ahora no le gusta, lo quiere restringir porque la gente joven lo quiere ver colgado de un pino. Con el estilo que le caracteriza. Un estilo marcado por sus eventos en distintas universidades sin autorización. ¡Soy los enemigos de España! Con lemas fascistas y banderas preconstitucionales. O por justificar la guerra civil española. Empezasteis una guerra atacando, tenéis ese precedente y al final se os respondió. Un discurso cuanto menos contradictorio con la idea moderada de la que presumen los populares. Que apostar por la centralidad y por la moderación. Pero que ahora... Mi reconocimiento desde su valentía y su arrojo consigue dar voz a lo que otros no son capaces de hacerlo. Enhorabuena por contar con alguien como Vito Quiles. Miguel Tellado halaga. Nueva estrategia. Me encuentro más cómodo en la moderación. En el Partido Popular. A preguntar. ¿Abrazando a Vito Quiles? ¿Qué decías, Aroca, de los 1.000 euros? No, que he visto ahí un gran cúmulo de muchachos y he pensado que a estos no le han llegado los 1.000 euros de Isabel Díaz Ayuso. Porque si lo hubieran llegado, ¿qué hacen ahí apuntados a la extrema derecha? No. Esos que dice Ayuso que reparten, ¿no? A los jóvenes para que salgan de izquierda. Esta gente no se habrán enterado y a pesar de que me imagino que a través de sus juventudes y de los propios servicios de comunicación de Isabel Díaz Ayuso, que están bien regados, pues le debería haber llegado la información y no sé qué hacen que no cobran los 1.000 euros y se apuntan a la izquierda revolucionaria, como es también plurinacional, pluri y no sé qué más. Ya, pero claro, hay un tema aquí que es serio. Sara, cuando ves que invitan a Vito Quiles a cerrar una campaña, el mismo partido que dice ser de Estado, e invita a alguien que te persigue en un vehículo hasta tu casa, al que tienes denunciado, ¿qué sientes? Bueno, menos pluriempleados, cualquier cosa, porque no dan palo al agua. Pero dicho esto, yo siento profunda vergüenza, porque creo que lo que está haciendo el PP es el resultado que hemos visto electoralmente, que han perdido 2 escaños y miles de votos, porque los hooligans, los ultras y los acosadores no funcionan para una campaña, para un cierre de campaña. Y hoy el señor Azcón se avergonzaba, decía que no, que Vito había ido en calidad de periodista y que él contestaba a todas las entrevistas. Ni es periodista ni iba en calidad de entrevista, estaba en el cartel de fin de campaña. Que yo sepa, no aparecen pseudoperiodistas o periodistas de verdad en el cartel de cierre de campaña. No sabía que las entrevistas aparecían debajo del nombre de Alberto Núñez Feijóo y que te ibas a tomar unas cañas en el cierre de campaña. Pero yo siento profunda vergüenza y dolor. Ahora entiendo que el Partido Popular y Vox no condenasen todo lo que ha hecho este ser, todas las persecuciones que ha hecho este individuo, pero no solo a mí, a otras compañeras y a otros compañeros, pero sobre todo compañeras, y todos los insultos que este ultra y este fascista ha hecho en plena calle. La impunidad tenía dinero, tenía nombre y tenía dueño, y se llamaba Partido Popular, y el Partido Popular le ampara y le protege, pero no se da cuenta, como le ha pasado con Vox, que de tanto alimentar al monstruo se lo acabará devorando, y le pasará con Vito Zopellar y Quiles, que acabará acosando a las mujeres de su partido y a los hombres de su partido. Y lo que está haciendo el Partido Popular es un insulto a la democracia y a las mujeres que dicen respetar y a los hombres que dicen respetar, porque un acosador nunca puede cerrar una campaña en una democracia. Sara, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas, cuídate y nos vemos. Un abrazo muy fuerte. Y solo decir que nos vemos el 18, de verdad, que no es una conspiración, que es una charla y que hay que escuchar a gente como Gabriel y como Emilio, pero sobre todo a Gabriel, que aquí en Madrid no hace nada. Le queremos escuchar también en el programa, porque llevamos ya casi un año, no ha entrado, le está invitadísimo. Pues le vamos a decir en este programa venga, está invitadísimo. Díselo porque está invitadísimo para también estar en este programa. Un abrazo. Dicho esto, enseguida Villarroya, pero tenemos a Villarroya. Y queremos plantearles enseguida a Villarroya una serie de cuestiones, pero antes, vamos a ver, novedades de Francisco de Borbón. ¿Qué pasa con este Borbón llamado Francisco? El periódico dice: el certificado de un banco panameño, principal indicio que señala a Francisco de Borbón en una red de blanqueo de una trama de un narco. El Independiente, la policía sospecha que Francisco de Borbón gestionaba un banco offshore. Francisco de Borbón, de los Borbón. Vean que hay novedades, y os pregunto. Un
Un certificado de un banco de Panamá apunta directamente a Francisco de Borbón. El certificado de un banco panameño, principal indicio que señala a Francisco de Borbón en la red de blanqueo en una trama narco. Según el periódico, es un indicio particularmente relevante contra el sobrino segundo del emérito. Ya me equivoco. Falta de entrenamiento. La policía sospecha que de Borbón habría convertido en criptomonedas parte del dinero procedente del tráfico de cocaína. Pero hay más. La policía sospecha que Francisco de Borbón gestionaba un banco offshore que atraía inversores con reservas de oro inexistentes. Según el Independiente, fue entre 2017 y 2018 cuando Francisco de Borbón comenzó el presunto fraude. Lo hizo a través de un paraíso fiscal en Santo Tomé y Príncipe. Respaldado por miles de millones de dólares en reservas de oro o níquel dirigidas a inversores. Nunca contó con la licencia para operar como banco tradicional, sino que el familiar lejano del emérito lo gestionaba para el blanqueo de fondos. Además, los informes policiales sostienen que de Borbón atraía inversores con el aval de reservas de oro y níquel que no existían. La trama con la que se le relaciona llegó a mover más de 2.500 millones de euros en narcotráfico. 20 de ellos terminaron escondidos en el jardín y en las paredes de la casa del policía implicado. Enseguida vamos a preguntar a Villarroya, que también quiere saber dónde reparten los 1.000 euros, que esos que dice Ayuso. Pero Emanuel Rico, Francisco de Borbón, están saliendo noticias, oye, era un fenómeno, hay quien diría un tiburón de las finanzas presuntamente delictivas. Sí, bueno, presuntamente porque estamos en una fase inicial de la instrucción, por lo tanto hay que tomárselo todo con precaución. Y bueno, yo creo que hay indicios o pruebas ya más o menos sólidas de su presunta participación en el blanqueo. Lo que llama más la atención es el apellido, ¿no? Yo cuando veo a algún Borbón metido en un lío de estos siempre me acuerdo de la frase que se le atribuye a Talleyrand: es costumbre real el robar, pero los Borbones exageran. Y yo creo que en fin, aquí tenemos en España, tenemos muestras de que Talleyrand o quien fuese que dijo la frase, desde luego iba bien encaminado para los Borbones de entonces y para los herederos. Marta Gómez Montero, sí. Bueno, esto es un señor particular, no tiene nada que ver con la corona, más allá de todos podemos tener no, primos. Sí, con la corona no, pero... Todos podemos tener primos segundos sí, presuntamente delincuentes y no te tiene por qué afectar a ti en absoluto. Y a mí me alegra que más allá del apellido haya unas investigaciones que vemos que están muy avanzadas y lo que espero que no se vaya de rositas, esta que es una joya, pero no de la corona, vamos. Javier Aroca pedía la palabra. No, sí, por Talleyrand, ¿por qué? Sí, por Talleyrand también, porque él conocería muy bien ese fenómeno migratorio que se dio en Europa, en virtud del cual los Borbones, a principios del siglo XVIII, decidieron emigrar a España, ¿no? Y aquí siguen. Aquí sí, unos son reyes, porque se votó en la Constitución. Otros ya no lo son. Bueno, se votó un paquete entero. Monarquía parlamentaria. Estoy hablando del siglo XVIII, no me has escuchado. Vale, aquí siguen, como has dicho, aquí siguen. Aquí siguen, desde que llegaron en el XVIII y provocaron la guerra de sucesión, aquí siguen. Y unos son reyes, otros son parientes directos del rey, otros son parientes más o menos lejanos, pero todos son Borbón, miembros de una familia francesa que decidió vivir en España. Y de España, por cierto. La velocidad con el tocino. José Miguel Villarroya, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Villarroya? Enseguida le vamos a preguntar a Villarroya si sabe dónde está la fila esa donde dan 1.000 euros a los jóvenes. Villarroya, buenas tardes. Pues buenas tardes. Te quiero preguntar en primer lugar, esto de Francisco de Borbón, con estas relaciones que están diciendo con países del extranjero, con bancos offshore, cuentas, el narco, ¿te sorprende o viene un poco en la línea de estos patriotas que dicen, que algunos tienen la patria en la pulsera, pero luego fuera de España la cartera? Bueno, no me sorprende porque el apellido Borbón, tanto aquí como en Francia, no han sido ejemplo generalmente de nada bueno, ¿no? Entonces, pues, una cosa es que sean de la familia real o no sean el rey o no sea el rey, pero se apellida Borbón, ¿no? Y entonces pues parece que esta familia va como va. Y luego pues está claro que todos estos que se ponen la banderita y presumen de bandera, lo que la bandera sirve para unas veces para tapar las miserias de la sociedad y otras pues para tapar presuntas chorizadas, digámoslo así. Villarroya, vamos a ver, te quiero preguntar, Isabel Díaz Ayuso, los jóvenes de izquierda, para que se hagan de izquierdas, está dando 1.000 euros.
quiere que nos esfuercen y les regalan los aprobados. Vamos a ver lo que ha dicho Díaz Ayuso, además de relacionarlo con el comunismo una vez más. Joven, no te esfuerces. Yo te regalo 1.000 euros. Yo te doy el aprobado. Tú no te esfuerces. No es para intentar torcerles hacia la izquierda. Ahora, con su traje de tecnocomunista, del PSOE State of Mind, se sale. ¿Cómo se sale de las drogas? Y ahora... Villarroya, los 1.000 euros para los jóvenes y aprobarles para que no se esfuercen es lo que pretende la izquierda para que se hagan de izquierdas. Bueno, en una cosa sí que estoy de acuerdo con ella. Yo no estoy de acuerdo en que la gente pase de curso con asignaturas suspensas como está pasando hoy en día. Pero a ella eso tampoco le importa. Hombre, yo creo que son malos tiempos para las charlotadas. Lo digo porque, hombre, yo no... Ya sabes tú que a mí estas cosas de las elecciones me interesan muy poco. Pero viendo que las encuestas y lo que va saliendo en los resultados electorales, se está viendo que los jóvenes, o buena parte de los jóvenes, están votando a Vox, pues, hombre, decir estas cosas me parece que se lo debería aplicar, porque no parece que le vaya muy bien con las generaciones futuras, tampoco al Partido Popular, ¿no? Digo que se podía aplicar. Entonces creo que son malos tiempos para ir diciendo charlotadas, que es lo que está diciendo, ¿no? Porque, hombre, yo no sé dónde dan los 1.000 euros, si acaso me apunto, porque yo soy un viejo joven o un joven viejo, a ver si me dan los 1.000 euros, ¿no? Es decir, es que yo creo que son tonterías e ir mareando la perdiz con tonterías para no afrontar los problemas reales que tiene la sociedad, ¿no? Y esto de lo que deberían hablar, no solo hablar, ya que tienen responsabilidades políticas y son presidentes de una comunidad autónoma como es ella, por solucionar los problemas de los jóvenes madrileños, ¿no? Y a lo mejor no tendrían que estar pensando si le dan los 1.000 euros el Partido Socialista o se los da el Partido Popular, ¿no? Esta sería la realidad. A ver, Villarroya, tú hiciste un pronóstico, tú dijiste que antes verías a Feijóo ganar a Eurovisión que ser presidente del gobierno. Pero ojo, porque el PP de Feijóo acaba de ganar las elecciones en Aragón. Ha ganado también las de Extremadura. Yo te pregunto si mantienes esa apuesta, de decir que antes le verás ganar Eurovisión. Y te voy a preguntar también a continuación si lo ves ahora mismo más dependiente de Vox. ¿Cada vez más dependiente de Vox o no? Después de este informe que vamos a ver, porque es el Feijóo que decía que nada de pactar con Vox. Y ahora Abascal le dice, vais a pasar por el aro. A ver si después de ver este informe Villarroya sostiene lo mismo. Vean. Yo no tengo ningún interés ni ningún compromiso de pactar con Vox y no lo haré. Así de claro lo tenía Alberto Núñez Feijóo. No han gestionado un euro público en su vida. Son predicadores. Eran totalmente contrarios a Vox. Y a veces es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo. Y decimos eran porque la situación ha cambiado. En Extremadura, los populares necesitan a la formación de Santiago Abascal para la investidura de María Guardiola y ahora sí están abiertos a negociar. Mi voluntad es toda, mi agenda está a disposición de la negociación. Eso sí, el líder de Vox sabe que tienen la sartén por el mango. Vamos a sacar el aro, que va a ser el mismo, y la señora Guardiola o pasa por el aro o repite elecciones. Situación que se repite en Aragón después de que Vox haya duplicado sus escaños tras las elecciones de ayer. Ahora los populares dependen de los de Abascal más que nunca. Que si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Lo tienen claro, su apoyo va ligado a que cambien, entre otras, sus políticas climáticas y de género. Nadie me va a mover de la centralidad. Y eso va a ser complicado. Bueno, la hemeroteca es bastante contundente, pero quiero preguntar a Villarroya y a Marta Gómez Montero si Feijóo es cada vez más dependiente de Vox y si, como dice Villarroya, antes le verá ganar Eurovisión que verle de presidente del gobierno. Villarroya y Marta. Marta, ¿más dependiente de Vox, Feijóo? Pues, ¿No va a ser presidente, como decía Villarroya?
Bueno, eso ya lo veremos, porque al final han sumado entre los dos el 52% de los votos en Aragón, con lo cual, bueno, pues presidente podrá ser, pero evidentemente no consigue quitarse la dependencia de Vox. Y ha dicho que hay que abrir una reflexión, que el voto del desahogo va a Vox, y bueno, y por mucho que lo intente, pues o les apoya Vox o no gobernará ni Guardiola ni el señor Azcón en Aragón, y solo quedará ir a una repetición electoral. ¿Tú crees que antes se puede ver a Feijóo ganar Eurovisión que ser presidente, como dice Villarroya? Pues no, porque no participamos en Eurovisión este año, entonces no tampoco le veríamos, no le vamos a ver en Eurovisión, y no sé además cómo cantará el señor Feijóo. ¿Qué dices, Aroca? No, que no participa en Eurovisión porque él no quiere. Ya. Bueno, en España. A ver, Villarroya, ¿mantienes la apuesta? Antes verás a Feijóo ganar Eurovisión que ser presidente. Mira que viene de ganar en el PP en Aragón, la última. Y si lo ves más dependiente de Vox. Villarroya, tu análisis y tu apuesta. Mi análisis, como no me hacéis caso de las cosas que digo, porque me consideráis un viejo comunista pasado de moda, eso es Pereira. Yo os dije hace mucho tiempo, ese es Pereira, no, pero en genérico. Yo os dije hace mucho tiempo que a veces hacéis análisis para una España que ya cada vez existe menos. Antes era presidente de gobierno Abascal que Feijóo, porque el problema no lo tiene solamente el Partido Popular, también lo tiene el Partido Socialista, porque parte de los votos que ha perdido el Partido Socialista en Aragón han ido a Vox, y por lo tanto ya no es un problema única y exclusivamente del PP, que por cierto ha tocado techo y va para abajo, cosa que debería haber aprendido de Extremadura, que no aprendió, porque si hubiera hecho análisis como Dios manda de los análisis de Extremadura, pues no se hubiera llevado la sorpresa que se llevó ayer. Esta es la realidad, porque Vox, muchísima gente que vota Vox lo ve como el partido antisistema, y ante la falta de una izquierda que dé respuestas a los problemas reales de la gente, que algunos en Aragón los han reemplazado, ya que pedían el reemplazo, pues los han reemplazado, pues está la realidad. Y Vox está llevando el voto de la gente que está harta de muchas cosas y de que no se le solucionen sus problemas. Que él no va a solucionar nada, ya te lo digo yo, y eso te lo he dicho yo muchísimas veces. Pero esa es la realidad de la percepción que tiene la gente, y por lo tanto Vox va a seguir subiendo. Y como Vox no va a entrar en ningún gobierno, porque le está apretando las tuercas al Partido Popular y no va a entrar en ningún gobierno autonómico, pues vamos a llegar a unas elecciones generales donde es más fácil que el señor Santiago Abascal sea presidente del gobierno que el señor Feijóo. Esta es mi apuesta y ese es mi análisis materialista histórico, aunque a alguno no le guste, porque todo lo que yo voy diciendo en este programa se va cumpliendo a rajatabla. También te digo, hay algunos personajes que lo que están preparando es la gran coalición. ¿Como quién? También te lo digo. La coalición PP-PSOE. Bueno, ¿personajes como quién? Sí. Bueno, gente que manda, que no se presenta a las elecciones, pero manda. Dime algún dato. Los amos del Cortijo. No es, sí, los amos del Cortijo, pero no es Florentino Pérez, que en estos momentos Florentino y yo tenemos más problemas con el Madrid que con lo que pasa en España. No, te digo que se está preparando o intentan preparar la gran coalición. Pero, dime un nombre, Villarroya. Un nombre es un error. No, tú sabes que yo, como soy licenciado en teología dogmática, digo el pecado, pero no el pecador, como pasa en la Iglesia. Bueno, el problema es que unos y otros, como pasa que la Iglesia sabe leer el signo de los tiempos, por eso ha durado 2000 años. Y la gente no sabe leer los signos de los tiempos. Y la gran coalición sería el fracaso estrepitoso, y si no, que vayan a mirar a Alemania y verán dónde está el SPD y dónde se está yendo la CDU y por dónde va Alternativa por Alemania. Esto es lo que hay, pero este es el mundo. Villarroya, mira, pues si hablabas por ejemplo, de Felipe González, vamos a ver, porque Abascal ya citando a Felipe González, acaba de llegar esto. Felipe González... Un momento, a ver.
Si no tenemos garantías con esas cosas, pues lo mejor que puede hacer el Partido Popular, oye, sin ningún tipo de drama, por nuestra parte, es llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Quizá eso responda mucho mejor a la realidad, porque el Partido Popular parece que se siente más cómodo con las políticas que ha pactado con el Partido Socialista. Otra cosa es que ahora se peleen con Pedro Sánchez, porque la verdad es que no pelear con Pedro Sánchez es muy difícil en estas circunstancias, pero hay una especie de teatro bastante insoportable de pactarlo todo en Bruselas y después pegarse en España. Esto no es algo que diga yo, lo ha dicho hasta Felipe González. Lo ha dicho hasta Felipe González. En fin. Villarroya, ve con Dios. Ve con Dios, Villarroya. Pero apunto tu apuesta, ¿eh? Yo creo que entre tú y Ekaizer vais ahí haciendo augurios a ver quién los dos. Bueno, vamos a ver. Villarroya, cuídate. Hay que hacer un día el duelo Villarroya-Ekaizer, con el abrigo de la KGB que lleva. Enseguida vamos a contar una novedad sobre el rey emérito. Raquel, pides paso, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Hombre, Jesús, muy buenas tardes. Sí. Pues mira, ¿tú te acuerdas del tiempo que Feijóo era considerado ese líder del PP moderado que necesitaba la derecha en este país? Pues duró 5 minutos, Jesús. Luego dijo, moderado, el que tengo aquí colgado. Siguiente. Claro, es que Feijóo ha visto que lo único que tiene que moderar en política, Jesús, son las frases largas para oliarse. Compartir cartel con los meconios y con Pito Quiles, pues yo creo que eso no es muy moderado por su parte. Pero nos sorprende que Feijóo haya tomado la deriva de la ultraderecha para parecerse a su primo del zumosol, Santiago Abascal. No nos sorprende, claro que no. Las próximas elecciones van a ser el 15 de marzo en Castilla y León. Y si Feijóo sigue así, continúa girando el volante a la derecha, imitará a Abascal y cerrará la campaña con barba, con una camisa nueva, 2 tallas más chica que la suya, y cambiará el par de gaviotas del logo del PP por un par de aguiluchos. Es que siga, Pepe, que siga, que mira lo que nos encontraremos. Te lo digo yo. Gracias, Raquel. Vamos a ver qué ha pasado con el rey emérito Ane Ibarzábal, porque hubo algunos como José Manuel Soto que dijeron que estaba en la recta final, poco menos de su vida, y ha respondido el rey emérito. Como diría Froilán, ¿vivito y coleando o qué? Porque eso lo dijo Froilán. Ane, ¿qué ha pasado? Bueno, es que también Jesús fue su propia biógrafa la que hace unas semanas hizo saltar todas las alarmas al asegurar que don Juan Carlos no podía salir de Abu Dhabi por prescripción médica porque tenía problemas de salud bastante serios, llegó a decir, y que sus viajes a España y a Europa eran ahora más complicados. Pues bien, lo estamos viendo, harto de los rumores que esas palabras pudieron desatar a través de la revista Hola, don Juan Carlos ha lanzado este mensaje rotundo: que dejen de matarme, me encuentro muy bien, me cuido y hago ejercicio todos los días. Niega así, con 88 años, que esté pasando por un estado de salud delicado. Pues ya ven, y ojo a lo siguiente, Laura Ballester, periodista de investigación, vamos a ver esta noticia. Alguien que era concejal del PP ha dicho, iba fumado. El yonki del dinero, Marcos Benavent, yonki del dinero porque lo dijo él, me hice un yonki del dinero con la corrupción. Ha dicho que las confesiones que hizo a la Guardia Civil las hizo porque iba fumado. Esta es la forma que tiene de dar marcha atrás. Esto ha dicho que iba fumado Marcos Benavent. Laura, buenas tardes. ¿Qué ha pasado? Sí, así es. Buenas tardes. Bueno, pues Marcos Benavent se enfrenta a su cuarto juicio por el caso Taula. Y como se arrepiente de ser un arrepentido, porque cuando estalló el caso Taula colaboraba con la Fiscalía Anticorrupción y con el juzgado, pues para justificar y desdecirse de sus declaraciones que hizo hace 10 años, pues hoy ha declarado que cuando comparecía ante la UCO de la Guardia Civil, que comparecía perjudicado. Su abogado le ha pedido, ¿qué quiere decir perjudicado? Pues él ha definido muy gráficamente que perjudicado significaba que acudía fumado, porque en aquella época fumaba marihuana y también pues acudía sin dormir y acudía pues en una situación que, según él dice ahora, no era la más recomendable, aunque en aquel momento sirvió de brújula a la Fiscalía Anticorrupción y a la UCO de la Guardia Civil para desenredar esa maraña de adjudicaciones, comisiones que afectaron a la Generalitat, a la Diputación de Valencia y al Ayuntamiento de Valencia, y de la que ya hay 7 sentencias. Tremendo. Laura Ballester, gracias por contarnos. Fue concejal del Partido Popular y gerente de la empresa pública Imelsa. Y ahora dice iba fumado. Gracias, Laura, cuídate. Gracias. Gracias. Ya ves, fumado, dice que iba, qué cosas. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664
828-044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorin. Carrion de los Condes. Online store. Momboro Moda Capriccio. MomboroModaCapriccio.com. Personalized items Momboro Polvorin. MomboroModaCapriccio.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.